Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy, pero muy buen día. Bienvenido, bienvenida a este encuentro dominical con el análisis, la información, la opinión, las diferentes corrientes de pensamiento, debate abierto. ¿Qué tal, don Danilo Toro? Muy buen día. Buen día, Don. Buen día. ¿Qué tal pasó su día del amor y la amistad? Normal. ¿Normal? Normal, No, perfectamente normal. Rutinario. No, para mí no. Yo comí almojábano. Así que eso rompe todo. Para mí fue absolutamente regular, rutinario, por una razón. Ajá. Para mí todos los días son del amor y la amistad. No, ahí estamos en el mismo grupo. No, estamos en el mismo grupo. ¿Qué tal, señor director de la policía? Jaime Fernández, bienvenido. Muy buenos días, gracias por tenerme aquí de vuelta, Hugo. Hombre, este mes no ha sido necesariamente del amor y la amistad. No, 22 muertos en los primeros 14 días. El asunto está difícil. Así es, tuvimos un inicio de mes complicado. Hemos comenzado a tener una operatividad diferente con respecto, por ejemplo, a San Miguelito y Colón. Colón comenzamos a tener una iniciativa junto a la gobernación, por instrucción también del señor presidente, del señor ministro, de hacer lo que son los toques de queda y sobre todo el control de los parking. Eso dio resultado. Comenzamos a bajar la incidencia de ese fin de semana. Esperamos que así mismo se pueda mantener ese toque de queda porque dando los resultados que dio en ese experimento, ese fin de semana, se vio que la operatividad de la policía ayudó. Al día de hoy, como sabes, luego de tener la estadística, nuestra estadística al día de hoy está por debajo de lo del año pasado, o sea que estamos de alguna forma controlando. Tenemos una situación que nos apremia y nos aqueja, que es el tema de la cantidad de droga incautada a todo nivel, no solamente en puertos, sino también en el territorio nacional, lo cual por supuesto deriva en una escalada respecto a la tema de las pandillas. Menos que el año pasado, pero no deja de preocupar lo que estamos viviendo en este año. Hombre, todavía me resuena el año nuevo, 4 muertos en ese fin de semana, 46 muertos en todo el mes de enero. Pueden ser menos que el año pasado, pero estamos en una situación complicada y usted dice la operatividad va a cambiar. ¿En qué sentido va a cambiar y cómo va a impactar esto en esta cifra que estamos viendo solo en homicidios a propósito? Mira, tomando el tema de los homicidios, nosotros tenemos que tener un norte para poder compararnos, para poder mejorar. Por eso siempre hacemos las comparaciones estadísticas con el año pasado. Eso no significa que nos tengamos que conformar con mantener una estadística más baja que el año pasado, sino mejorarla para poder que la percepción en general de todo el mundo pueda entender de que se está haciendo lo que le corresponde a la Policía Nacional a nivel nacional. Ahora bien, operativos que estamos haciendo, estamos poniendo más puntos de control en las noches, utilizando más los mapas de calor como lo hemos venido viendo. De esta misma forma, la policía ha comenzado a generar mucho mayor trabajo de inteligencia. Nuevamente, la mayoría de los casos que hemos tenido respecto a homicidios se deben a pandillerismo. Al nosotros ser operativamente efectivos en el tema de capturas de drogas y otras cosas más, eso genera una fatiga para los grupos delincuenciales y, digamos, genera esta escalada. Ahora, cuando yo escucho esa frase de que tiene que ver con drogas, tiene que ver con resillas entre pandillas, yo me digo, pero es que eso es como aceptar que yo no controlo esa área que tiene que ver con mi experticia, que es seguridad. O sea, eso está fuera de mi alcance. No, eso no es así. Eso no está fuera del alcance de la policía, pero recordemos que el delito y el delincuente muta al minuto. Tenemos que seguir adaptándonos y tenemos que ser cambiantes y generar nuevas estrategias. Hemos fortalecido las zonas a través de mayor personal en la parte de los principales, son los ejecutivos y los jefes de zona, y así mismo se ha fortalecido de esta manera. Para nosotros sigue siendo el reto de la administración el tema de San Miguelito, el tema de Colón, el tema de las unas periferias que se pegan con San Miguelito como Don Bosco y otras áreas. La policía continuará con este tema de los operativos, seguimos reforzando, ahora tenemos unas unidades LINCE que nos están apoyando mucho más, tenemos una dotación que va a venir de vehículos y asimismo también una dotación que va a venir de unidad de control de multitudes. Y sobre todo, en el mes de junio debemos estar graduando alrededor de 800 y más unidades nuevas que van a ser agentes
que desde ya los estamos preparando para anticiparnos a la entrada de la operatividad para fortalecer. Fíjese que cuando hablamos con la policía siempre le preguntamos qué están haciendo para el tema homicidios, qué sé yo. Pero al final, y aquí tengo que hacer una reflexión que es para toda la sociedad, la policía no es la culpable de los homicidios. No, la sociedad le entrega este producto a la policía y la policía tiene entonces que trabajar en temas de seguridad. Porque a veces la forma en que preguntamos es como si la policía tuviera la culpa y eso la sociedad lo debe tener claro. Usted que es sociólogo y maneja este tipo de terminología, maneja esto mucho mejor que yo, don Danilo. Sí, es decir, la que produce la delincuencia es la sociedad, la que genera la delincuencia es la sociedad. La policía es una herramienta para reducir los riesgos que la criminalidad representa. Entonces, culpar a la policía por la criminalidad que existe o por la delincuencia que existe es un desconocimiento de las responsabilidades sociales, sin menoscabo de que la policía tiene funciones que cumplir. A eso iba. Tampoco es que la policía se sustrae de esta ecuación. La policía tiene una labor que cumplir. Exacto. De ahí la pregunta. Solo que la forma en que a veces lo preguntamos o lo vemos es como si pusiéramos a la policía con la carga de la prueba y de la culpa. Y debemos estar conscientes de que no es así. Adelante. El problema se complica cuando el Estado es perforado por la criminalidad. Uy. Y ya tenemos en América Latina países que han vivido bajo ese yugo en el que la criminalidad se apropia de las instituciones del Estado. Narcoestado. El Estado queda administrado en parte o en su totalidad por la criminalidad y ahí sí se descompone todo. Todo es una especie de escaparate lleno de polillas, ¿no? Usted lo toca y se derrumba. Lo cierto es que la policía, desde que entramos en la administración, hemos sido efectivas para sacar de la calle de circulación a los denominados gatilleros homicidas. Pero, señor director, ahí hay un punto. Hay esa efectividad y a mí me asombran los números de la policía porque veo que esa recurrencia va en aumento. Si eso va en aumento, si no me baja la criminalidad, a pesar de que la policía incrementa sus actividades de captura, de interdicción, de persecución, quiere decir que hay algo que no está funcionando y que tiene que ver con lo que ocurre después que la policía opera. Entonces, aquí hay algo que no está acompañando el esfuerzo. Así es. En ese sentido, nosotros estamos trabajando con el Departamento de Inteligencia de la Policía para poder ser más efectivos después qué pasa cuando uno captura a estas personas. Eso ha pasado mucho en lo que es Colón, en lo que es San Miguelito, en lo que es Chiriquí y asimismo en otras provincias como Veraguas. Otra cosa que nos aqueja, por ejemplo, uno de los homicidios que se dio hace poco, esta persona tenía un brazalete de seguimiento. Está fuera de su casa. Él no debía estar fuera de su casa. Y resulta que nosotros hacemos un trabajo, pero asimismo pasa a otras instancias donde otros tienen también que hacer lo que les corresponde. Entonces, es una dinámica que tenemos que comenzar a trabajar más en Estado para poder que la policía, siendo efectiva con esto, de poder capturar y poder guardar, asimismo otras entidades y otros ministerios puedan de alguna forma ser más efectivos en esa operatividad. Es cierto el tema de que nosotros podemos sacar a un homicida y sale otro inmediatamente. De ese mismo nivel es el desgrane que hay en la sociedad, que no se había atacado este tema desde hace mucho tiempo y que se había hecho, es un semillero de delincuencia a nivel nacional, no solamente en estas dos zonas principales, a nivel nacional. Y de alguna forma hemos tenido que comenzar a hacer operativos ahora para poder comenzar a limpiar lo que hacia atrás no se hizo. Y esa es la realidad también. Ahora, hábleme un poquito de cifras, porque aquí el que por lo general le corta la idea a la gente soy yo, pero usted dijo, hemos detenido gatilleros homicidas y en ese momento lo interrumpió don Danilo. Compléteme esa frase, ¿qué es lo que nos iba a decir con eso de que han sacado de circulación gatilleros homicidas? Iba a terminar con el tema de que estamos siendo efectivos todos los días haciendo operativos. Tenemos operativos importantes, tenemos inteligencia, los estamos sacando y los estamos poniendo a orden del Ministerio Público. Comienzan sus condenas. Por ejemplo, hace poco tuvimos un caso de uno que estaba con un caso que mató a un taxista en la provincia de Colón. Esta persona, antes de su pena, salió, pero salió para su casa con un brazalete. No puede salir de su casa. La casa la comenzaron a bloquear las ventanas para que no tuviera un atentado. Entonces ya yo sé que esa persona tiene días contados. Y muchos de los que hemos tenido, de los casos que te puedo mencionar, son personas que ya habían tenido prontuario
y que ya estaban lesionados como persona, como individuo de la sociedad. Entonces, esto no es un tema que estamos haciendo, que podemos ser más efectivos. Estamos haciendo correctivos retroactivos importantes de casos que ya habían sido juzgados, que los habían metido presos y que los habían sacado porque habían conmutado penas o como sea el caso. Entonces, estamos trabajando, digamos, en un carro a tercera a 160 kilómetros por hora. Ahora, estamos forzados. Ahora bien, a pesar de todo esto que nos dice, la percepción de que estamos en un país inseguro, en un país violento, prevalece. ¿Por qué desde su punto de vista? Mira, yo creo que hay muchas personas que no aportan a la sociedad y a las comunicaciones correctas. Hay mucha falsedad que se da en las redes y hay mucho policiólogo que quiere opinar. Yo, como lo saben, entré a la policía con un conocimiento un poco más limitado. Creo que ya se ha demostrado que el civil puede aprender del tema policial y puede ser efectivo. Pero hay que ser responsables también de parte de todos los que comunican, sin entrar en ningún detalle particular, porque todo el mundo dice, sí, hay una ola de criminalidad. Me preguntaba, por ejemplo, un diputado, ¿es que se han levantado los robos y los hurtos y los muertes en mi circuito? Le mandé la estadística, le digo, yo no sé qué estamos viendo, yo recibo la estadística completa del país. Aquí está la estadística de su circuito y es que no hay homicidios, no hay robos. Entonces, no puede ser que... ¿Qué circuito es ese a propósito? No, me lo voy a reservar. No, es que de pronto me muevo en circuito. No hay, es en el interior. No hay un tema de la comunicación, tiene que ser una comunicación clara. Claro. Y no podemos tampoco decir, por supuesto, han habido homicidios de impacto, han habido homicidios complicados. Hombre, hubo un decapitado esta Así semana, es. solamente en Así Santa es. Librada, quinta etapa. Y estamos buscando cómo es este. Hubo uno hace poco también que lo asesinaron y le amarraron 1 kilo de droga en la pierna. Ahora bien, con todo esto que está sucediendo y lo que usted nos pone sobre la mesa que está haciendo la policía, me viene a memoria que el ministro de Seguridad dijo que estos primeros 2 años iban a entrar en una especie de trabajo de contención para en el tercer año, de alguna forma, revertir lo que se había heredado. La velocidad de curso ya los pagué, tienen 7 meses y medio ustedes en el cargo. ¿La velocidad de curso es como ustedes lo habían visualizado o esto se está complicando? No, la velocidad de curso yo pienso que está manteniéndose en el ritmo que nosotros queríamos. Te pongo un caso. Hubo una situación el año pasado de una alerta de que iban a asesinar a unos cabecillas que estaban en Nueva Esperanza en la cárcel. Esos 12 personas fueron movidas por seguridad a La Joya. Entonces, no puede ser que después que se evidencia que en efecto se movieron, se controló los homicidios en Colón durante ese periodo, ahora se están levantando de vuelta. Tenemos personas como pastores y otros que me dicen, es que tenemos que regresar a esta gente a Colón porque ellos son de Colón. Yo digo, es que el problema es que no puedes seguir echándole más sal a la herida y a ese tejido. Hace poco se dio en Colón, por ejemplo, en la cárcel Nueva Esperanza, un asesinato dentro de la cárcel. Mucha gente me decía, ¿cómo no diste con el arma? Hemos barrido la cárcel y el que conoce un poco de la cárcel de Colón sabe que es un lugar totalmente descontrolado. Entonces, este homicidio se da a un miembro de la misma pandilla en un mismo pabellón. Un miembro de una pandilla mata al mismo miembro de la otra pandilla para mandar un mensaje dentro del pabellón. Cuando hicimos el Armagedón, que fuimos a controlar el área, sacamos a todo el mundo y resulta que dentro de los que sacaron y nos decían que no estaba el homicida. Dimos y lo encontramos. Al final, la policía es efectiva, pero el tejido social se ha lesionado muchísimo y estamos trabajando de resolver un tejido social que se ha lesionado por muchos años sin ninguna consideración preventiva previa. Ahora, cuando un director de la policía me dice que usted sabe el descontrol que hay en la cárcel de Colón, me da ganas como de colgar los guantes. No, porque no lo podemos hacer. El tema nuevamente es un tema que la cárcel no es nuestra. Nosotros no controlamos la cárcel, nosotros controlamos la periferia. Incluso quien controla la cárcel, el Ministerio de Gobierno, trae sus custodios. Nosotros tenemos alrededor de 1.350 unidades que están destinadas únicamente a controlar cárceles a nivel nacional. Se está haciendo unos proyectos con el Ministerio de Gobierno para poder crear el servicio penitenciario y hacer una policía penitenciaria que quede adscrita al Ministerio de Gobierno, preparada por la policía, dotada de recursos para poder que sean más efectivos y que la policía se dedique a lo que le corresponda. Ahora bien, tenemos años escuchando que tenemos que caminar en esa dirección, pero mientras tanto en las cárceles siguen las armas. O sea, no solamente en Nueva Esperanza, en todas las cárceles
Aquí están custodios, están policías. ¿Quiénes forman parte de esta Mira, mafia esto, que introduce las armas? Porque las armas no llegan solas y no caben dentro Sí. de un órgano genital femenino, Sí. para decirlo diplomáticamente. Yo te puedo hablar por la Policía Nacional. Nosotros estamos constantemente haciendo cambios en la Policía Nacional y verificando las personas que trabajan dentro del sistema penitenciario. Hemos tenido casos donde hemos tenido que desvincular personal que trabaja en la Policía Nacional en varios rangos para poder que no se dé una situación en que digan la Policía Nacional, esas personas cometieron en algunos casos delitos que infringieron la norma, y por esa misma caso nosotros hemos limpiado y continuaremos limpiando lo que corresponda. De nuestro lado, yo no puedo pretender, por ejemplo, que existan drones y que existan aparatos que pueden bloquear la señal de los drones o bloquear las señales celulares y no los prendan. No son aparatos que nosotros controlamos y se sigan manejando entregas a las cárceles por drones. Pero algo tenemos que hacer como sociedad. Me quedo pensando en el circuito aquel donde las cosas están bien, donde no hay asesinatos y demás. Lo que el ciudadano siempre dice, por lo general, es no podemos con los robos, no podemos con los hurtos. Mucha gente no lo denuncia. Hay conciencia en la policía de que esto es así, que a veces la denuncia no se presenta porque el ciudadano siente, ¿qué voy a hacer? Hombre, y me robaron el celular, ¿qué me queda? Y de alguna forma el ciudadano o muchos ciudadanos se han adaptado a convivir con el delito. No, no estoy de acuerdo con ese planteamiento. A nosotros nos recibimos muchísimas, diariamente, en la mañana y en la tarde yo recibo los informes a nivel nacional de todas las denuncias que se ponen. Si son denuncias que no se han puesto porque la persona puede ser cosas menores o no, pero nosotros sí recibimos una cantidad de denuncias y sí recibimos una cantidad de estadísticas y sí damos con la captura y recuperamos vehículos, recuperamos productos que se han robado y asimismo llevamos a las personas, porque las logramos capturar, a las segundas instancias, que es el Ministerio Público. En lo que corresponde a la operatividad de la policía, sí se están dando estas denuncias, pero aún así, la única manera de poder saber que estamos siendo efectivos es comparándonos con algunos números. Y los números que nosotros podemos comparar inmediatamente son con los del año pasado. Y los números que tenemos están más bajos que el año pasado. Usted habló hace unos segundos de dotaciones para la unidad de control de multitudes. ¿Viene más? ¿Qué viene? ¿Bomba lacrimógena? ¿Qué viene? ¿Perdigones? ¿Qué viene? No, viene una dotación completa de uniformes. Como vimos, gracias a Dios, los uniformes que se habían comprado y los equipos de protección eran los adecuados, porque ese equipo salvó la vida del uniformado que cobardemente le tiraron un pedazo de cemento del último piso. Esa persona se encuentra recluida en el hospital aún, potencialmente le van a dar salida pronto. Sin embargo, va a venir una dotación de equipos. Tenemos más o menos 7 años que no hay una dotación de equipos a la unidad de control de multitudes y es un equipo que se usa, como vieron, cada vez más a diario por las situaciones que tenemos en el país. Estamos ya haciendo la compra de escudos, estamos haciendo la compra de los equipos de protección personal para ellos, de cascos y demás. Asimismo, la compra de insumos, porque necesitamos siempre tener un nivel de inventario en positivo para cualquier tema de orden público. La unidad de control de multitudes se está fortaleciendo no solamente en Panamá con unidades nuevas, sino que tenemos una base que está en Divisa y una base que estamos terminando en Los Ruices, a fin de poder tener unidades de control de multitudes a lo largo y ancho del país. Y nuevamente, continuando con el mandato del señor presidente, del señor ministro de Seguridad, de no cierres. Esa es una función que va a tener la unidad de control de multitudes y es un reto que va a tener la administración. Busquemos la salida. ¿El no cierre implica el impedir la protesta? No. ¿Cuál es el equilibrio aquí como sociedad? Mira, ayer, por ejemplo, estaban criticando que no se dio una represión, como lo que lo llamaron algunos grupos sindicalistas y detractores, de una huelga que se dio de forma pacífica, constante, y que no paró hacia el área de Coclé por las personas que estaban hablando sobre el tema de la mina y que querían querían reactivar la mina. Una huelga, según la norma, es que sigas marchando, no pares y pidas un permiso. Ellos contaron con toda esa condición. Hay que respetar eso. Una huelga que comience con una paralización del tráfico o que comience con un volanteo invadiendo de 3 paños 2, eso ya es bloquear el tráfico, generar un caos y, como lo hemos visto en esta semana, generar un tema de terrorismo para todo el mundo. Y ahí va a actuar la policía de inmediato. La policía no ha dejado de actuar ahí. Don Danilo. Sí, ahí hay elementos
claros de algo que parece ser que no se ha comprendido y no hay viso de que se vaya a comprender. Se habla de manifestaciones pacíficas porque se entiende que deja de ser pacífico cuando alguien ataca a otro físicamente, cuando hay un empujón, un golpe, un disparo, un palazo, un cuchillazo, cualquiera de esas cosas. Pero la gente no está culturizada sobre cuándo y dónde comienza la violencia. El ciudadano panameño no sabe o no entiende. Algunos. O sea, yo diría que la mayoría, la inmensa mayoría, Probablemente. que no entiende que cerrar el tránsito es un acto de violencia. Impedir la circulación es un acto de violencia. Si usted lo duda, que me está escuchando, permita que alguien no le deje salir de su casa o no lo deje entrar a su casa, y sin tocarlo, para entender que no sea violencia. O lo secuestre. O lo secuestre. El punto aquí es, ¿dónde entra en el escenario este? ¿Cuándo es el momento en que la policía entra? La policía es provocadora cuando tiene una presencia preventiva a un evento que se espera, en el que puede suceder que se cierre una vía. La policía es oportuna después que la vía se cierra. La policía se toma horas tratando de abrir una vía. O sea, ¿cómo podemos evaluar aquí el papel policial en su justa necesidad? Te detallo y te voy a poner dos ejemplos. Un ejemplo con la universidad. Con la universidad siempre se ha visto de que la policía llega con su jefe de zona y de una manera correcta, formal, el jefe de zona le pide por favor que se replieguen a la acera, no entre paños porque ponen en riesgo la vida de esa persona, a la acera, y que hagan su volanteo a la acera. El que le interesa bajar la ventana para coger un papel, por ejemplo, del grupo universitario, lo hará, está en su libre derecho. El que no, no lo pueden afectar, tiene que fluir. Si eso no pasa, comenzamos entonces a llamar a los representantes del área, gobernadores. Si ellos no pueden dar con resolver esto, incluso muchas veces hasta el rector ha salido y sencillamente ni el rector ha controlado a las personas. Entonces ya ahí comenzamos a decir, señores, tienen que salir de la vía. La unidad de control de multitudes no llega a mediar, llega con los escudos a correr a la gente hasta el lugar donde deben estar. Cuando la gente comienza a ser agresiva, entonces la unidad de control de multitudes defiende y sencillamente repliega. En el caso, por ejemplo, de lo que pasó en la universidad cuando golpearon al uniformado, ellos provocaron al uniformado. Eso está en la evidencia de los videos, no lo estamos inventando. Entonces, al golpear al uniformado, la unidad de control de multitudes no llega a mediar, llega a controlar y repeler a todas esas personas dentro de la universidad, que después comenzaron a tirar fuegos artificiales, con biombos, artículos e incluso bombas Molotov. Ese es un caso que es el que vivimos en la ciudad. El caso, por ejemplo, que tenemos en áreas alejadas y digamos dentro de la periferia, que tiene que ver con agua. Por ejemplo, en Bacamonte, que está pasando mucho, que se cierra la calle porque el IDAN no ha puesto una bomba, porque no hay agua, nosotros, y ponen niños y mamás ahí, nosotros llegamos con la unidad de control de multitudes solamente para prevenir. El gobernador y así mismo los representantes del área llegan a entablar conversación. Hace poco en Pacora se dio un caso que sencillamente estaban trancados. Y de verdad yo entiendo la molestia de las personas. Es genuina. El no tener agua, eso es vital. Pero es una situación en la que estamos viviendo. Entonces, ¿de qué manera nosotros hacemos el repliegue? A través, primero, del jefe de zona. Si eso no funciona, comenzamos con los escudos. Y si eso no funciona, entonces tenemos que usar lo siguiente. Es etapas. No es un nivel de agresión inmediata. A pesar de esto, de las etapas que usted dice, hay quienes dicen que hubo exceso de fuerza, uso de la fuerza de parte de la policía. Cuando usted escucha esos señalamientos, ¿cuál es su respuesta? Comparado a lo que pasó esta semana, me ofende. Me ofende porque en realidad yo no sé en qué cabeza cabe que una persona diga que hubo exceso de fuerza cuando tenemos 7 equipos vandalizados, 16 personas en el hospital, tuvimos 16 personas en el hospital, 3 de gravedad, 2 con procedimientos quirúrgicos. Entonces, ¿cuál es la violencia de la policía? Replegar utilizando un pepper ball, que es un tema de olor básicamente para que la persona se corra. Yo no estoy agarrando y utilizando una fuerza letal, por ejemplo. Eso es en exceso de violencia. Lo que estamos haciendo es un tema de control, represión, reprimir a la persona para que se corra, y es un tema de control. Dejemos las cosas hasta ahí por ahora. Gracias por estar esta mañana aquí, iniciando el debate abierto, señor director de la policía. En este tema yo siempre hago una pequeña reflexión, porque Panamá no es un país violento.
Y desde el momento en que yo impido a otro prójimo, a un ciudadano como yo, le impido ejercer un derecho, yo estoy siendo violento. Sea que no pueda expresarse, sea que no pueda transitar, sea que no pueda ir a un centro de salud, sea que no pueda ir a un lugar de esparcimiento, sea que pueda ir a donde necesite ir, sea que no pueda ir a estudiar, le estoy truncando la posibilidad de un futuro, le estoy truncando la posibilidad de buscar su comida, su alimento. Desde el momento en que yo impido eso, yo estoy siendo violento. Y las sociedades siempre buscan mecanismos para que podamos convivir respetando cada uno su esfera de derecho. El mío termina donde comienza el del otro. Desde Globulnero estoy siendo un violento. Les reitero las gracias. Vamos a la pausa y en segundos conversamos con Martín Torrijos y damos un vistazo a cómo está la actualidad del país. Este es uno de los temas que vamos a abordar en segundos nada más. Martín Torrijos, expresidente, nos acompaña. Bienvenido a Debate Abierto. Buenos días, gracias. No sé, pasamos unos días así como en pausa con el tema Trump, Canal, Panamá, y cerró la semana el señor Claver Carones diciendo, hombre, que nosotros, el canal está siendo obsoleto, que no le estamos dando mantenimiento y demás. ¿Cómo analiza usted que este nuevo capítulo al que nos abocamos entonces, con lo que dice el señor Claver Carones? ¿Qué le respondería a usted? Mira, sin duda hay una pausa. Este tema de que quedó en suspenso o quedó suspendida la llamada, yo creo que da pie un poco para que el país pueda retomar sentarse a la mesa y ver cuál es la estrategia que vamos a hacer y si lo que hemos hecho funciona o no funciona. Entonces, ahí esta pausa nos sirve para aprovecharlo. Hombre, sin duda todo el mundo sabe lo bien que lo ha hecho Panamá. O sea, si no hubiéramos hecho la ampliación del canal, entonces sí tendríamos un canal obsoleto. Este no es el canal que recibimos el 31 de diciembre de 1999, este es otro canal. Este canal es el canal que le ha dado la posibilidad no solo de duplicar la capacidad de carga, sino que uno de los mayores beneficiarios de la ampliación del canal, por supuesto, somos los panameños, pero dentro del comercio internacional es los propios Estados Unidos. Entonces ellos saben realmente que este canal ni lo manejan los chinos, que este canal es realmente eficiente, que es realmente seguro y que de ninguna forma hemos violado el Tratado de Neutralidad. Entonces, nosotros tenemos, independientemente del desvío que ellos quieran llevar a plantear una realidad que no existe, nosotros tenemos que plantear la realidad que existe. Y para eso tiene que haber una estrategia y yo creo que en buena hora este impasse, porque estoy seguro que el presidente de su equipo retornarán a la mesa a revisar las estrategias y a mandar a los funcionarios y sumar aliados dentro de esta lucha que tenemos por aclarar lo que realmente ha sucedido de un país que supo arreglar diferencias con los Estados Unidos, con los tratados Torrijos-Carter. Pasamos una relación de 100 años difíciles, con muertos, con sacrificio, a una relación que pintaba, por supuesto, muy próspera, muy de países aliados y de países que se benefician mutuamente con un canal manejado como lo está haciendo Panamá. Yo no dudo como usted que el presidente tiene una estrategia. Hombre, es el capitán del barco y de alguna forma todos estamos montados en este barco y debemos tener esa confianza. Sin embargo, yo no puedo evitar sentir un dejo de preocupación porque yo tengo que ver el resultado de la estrategia. Y cuando uno escucha este tipo de mensajes que van dirigidos al mundo, es verdad, pero también a sembrar una posverdad en el mercado estadounidense, en su mercado electoral, a donde ellos deben tener la razón o no de llevar a cabo o emprender una acción en contra de Panamá, lo que me preocupa es que la verdad de Panamá, aunque sea verdad, no se está escuchando en los Estados Unidos. ¿Usted comparte esa preocupación? Y si la comparte, ¿qué propone usted que hagamos para que nuestra verdad, además de decirnos a nosotros aquí y que la sabemos, la inmensa mayoría, se sepa en el mundo y se sepa principalmente en ese mercado de Estados Unidos donde ya hay una posverdad sembrada? ¿Cuál es la posverdad? El Partido Comunista está en Panamá, el Partido Comunista está administrando el canal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos? Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que, a ver, yo siento que parte de los ajustes es este tema de que sí necesitamos la solidaridad, el apoyo, la buena voluntad de todos los amigos que nos ayuden a replicar la realidad del manejo del Canal de Panamá y la realidad que nosotros no estamos violando de ninguna forma el Tratado de Neutralidad.
Entonces, allí habrá que hacer ajustes. Yo estoy seguro que tenemos, en esta larga relación con los Estados Unidos, todos hemos tenido momentos y conocemos personas que uno puede abordar, que les puede hablar, que puede explicarles. Hay think tanks donde muchos panameños han participado. Yo participé en la Junta Directiva del Diálogo Interamericano, pero o sea, yo estoy seguro que todos los que hemos tenido una posición y una relación con distintos sectores, ONGs, políticos de los Estados Unidos, están más que dispuestos a apoyar al presidente y apoyar a Panamá en dar a conocer esta verdad. Por eso digo, este impasse es bueno, esta pausa es bueno, porque da la oportunidad de corregir, de mejorar exactamente lo que tú estás diciendo, cómo hacemos que Panamá, que la voz de Panamá se sienta, se conozca en los Estados Unidos y en el mundo. O sea, deberíamos estar hablándole a los europeos, deberíamos estar hablando con los latinoamericanos. Hay un nivel de ONG, hay un nivel de intelectual, un nivel de universidades, un nivel de gobiernos, un nivel de partidos, en fin. Todo ese andamiaje de apoyo a Panamá debe estar en función de dar a conocer la realidad del país y del canal que tenemos hoy día bajo administración panameña. Don Danilo. Señor presidente, se ha borrado de la historia algo que de lo que usted fue protagonista importante. Estoy hablando de hace 25 años. Un par de días. No, perdón, hace 20 años, exactamente hace 20 años. Estaba el presidente George Bush, hijo, en la presidencia. Su secretaria de Estado era Condoleezza Rice y su jefe del Pentágono era el señor Donald Rumsfeld. Cuando usted recién llega al gobierno, usted propone una iniciativa que hacía que Estados Unidos y Panamá cooperaran en ventaja de Estados Unidos, desde el sentido de vista de que se vieran cosas que se podían atender precisamente en torno a la franja canalera, en torno a los puertos. Esto se discutió con Estados Unidos. Esta iniciativa generada en Panamá por panameños, su ministro era el señor Héctor Alemán, el ministro de Gobierno, que llevó esta propuesta. ¿Qué pasó con esta propuesta que comenzó y luego cayó? ¿Y por qué no es utilizada como un referente de lo que era cooperación para que Estados Unidos viese que los puertos funcionaban perfectamente bien, que los puertos en Panamá no tenían injerencia extranjera, que todo se estaba llevando a cabo? ¿Usted recuerda la política, la iniciativa de la que le estoy hablando? Sí, nosotros tenemos una iniciativa de seguridad en el comercio, de cooperación. Y mira, toda la cooperación es bienvenida. Lo único que nosotros tenemos que ser celosos es que nunca está en juego la soberanía ni la autodeterminación que tenemos como nación. Pero ¿cómo no vamos a cooperar en... A ver, si tú me puedes ayudar en ciberseguridad, que es un tema que no existía en esa época, y podemos hacer acuerdos de cooperación en ciberseguridad, hagámoslo. O sea, hay temas que, hombre, no solo en materia comercial, pero también en materia de seguridad que nosotros también nos beneficiamos. O sea, siempre y cuando seamos nosotros los que operamos en nuestro territorio. O sea, ¿qué necesito? Información. Claro que sí, necesito información. Vamos a compartir información, tal. Si el canal requeriría que hiciéramos ajustes en su seguridad, ¿cómo no? Plantéalo y yo lo hago. O sea, si los panameños somos los primeros que queremos tener un canal seguro y a los Estados Unidos le conviene. Entonces, yo creo que en algún momento vamos a volver a una agenda positiva. O sea, hay una demanda por data center en los Estados Unidos, una demanda enorme con todo el tema de la inteligencia artificial, todo lo que se requiere. Panamá pasan todos estos cables de fibra óptica por Panamá que comunican el norte, el sur, Europa, Asia, en fin. Hombre, eso es algo con lo cual podríamos hablar con los Estados Unidos, pero bueno, eso va en el ámbito comercial. Pero bueno, si ellos van a invertir un montón en desarrollar una iniciativa para desarrollar inteligencia artificial, más tecnología, Panamá puede ser parte de eso. O sea, ¿qué va a pasar? Ahora todo está confuso, pues no sabemos qué va a pasar con el CHIP Act. Pareciera que los Estados Unidos, después de haber invertido tanta plata, no creo que se va a echar para atrás. Pero ¿cómo volvemos a poner en la agenda actividades propositivas que no pasen por esta discusión absurda de la presencia china que no existe, de la influencia china que no existe, o de un ataque sistemático de mentiras para desdibujar lo que ha sido, lo que es Panamá y el papel que ha tenido en asegurar que este canal
no quedara obsoleto como cuando lo estábamos recibiendo y que nosotros podemos pensar es, mira, para serte sincero, nosotros deberíamos estar hablando es cuáles son los próximos negocios del canal. El canal ya está a 80% de capacidad. Se han planteado, no lo han planteado también, pero más información sobre qué hacemos con la industria del gas, qué más se puede dar valor agregado en el país. Todos estos son años que tenemos que estar hablando de lo que puede ser el canal para más desarrollo, no solo de los panameños, sino también para ayudar a los otros países. Entonces, esa agenda propositiva quedó atrás, al igual que ha quedado atrás, porque todo ha quedado suspendido, la agenda del país. O sea, este ataque ha sido tan fuerte Sí. por parte del presidente de los Estados Unidos que un poco nos desvió. O sea, el tema de gobernar es mantener el rumbo. Claro, te sacan del rumbo, pero siempre tienes que regresar. Pero si te sacan y te quedas afuera, te pierdes. Al final no vas a llegar al norte que tenía establecido. Aquí tenemos que masticar chicle y caminar con la situación que tenemos. Ahora bien, sin embargo, el señor Claver Carone planteaba un tema, ahora que usted habla de las tareas que tenemos pendientes, de la obsolescencia del canal por el tema agua. Cada vez que se ha hablado de la posibilidad de que los Estados Unidos hable o plantee la posibilidad de que el canal se vea interferido el tránsito, en esta mesa hemos hablado, ojo con el agua, que lo pueden usar de excusa. Todo el mundo nos decía, no, eso no es por ahí. Lo planteé el día 1. Lo planteamos precisamente hace mucho tiempo. Pero ahora sí aparece en el horizonte de que no hemos cumplido esa tarea de dotar de agua para que el canal sea funcional y siempre esté abierto. Esto mientras no hemos decidido qué hacer con el embalse, qué camino tomar con un tema que, hombre, a usted le tocó manejarlo, fue crucial. Si no se hacía lo que se hizo en su momento, ni siquiera tendríamos canal ampliado. A propósito, ¿cómo abordarlo en este momento? Es la pregunta. Mira, y vale la pena, porque siempre hay tergiversaciones de lo que pasó. O sea, nosotros hicimos todo dentro de los estudios del canal que demostraban que en ese momento no se requería de una cuenca tan amplia como era. No era para beneficiar a más nadie, no existía la minería. O sea, hay una serie de elementos que han tratado de distorsionar, algunos con intenciones políticas, pero regresando al tema, mira, desde hace años sabemos que tenemos que resolver el tema del agua porque cada vez que se viene el fenómeno del Niño nos está afectando. Antes reducíamos calado, no reducíamos los tránsitos, que creó un problema adicional cuando tuvimos que restringir el número de tránsitos. Pero hay una solución, o sea, y además el canal, la solución del proyecto para darle agua al canal no es un problema, o sea, no es de que, o sea, Panamá tiene 3 problemas, o lo determinó en un momento el gobierno, el seguro social, la mina y el canal. El canal no es un problema, el canal es la gran oportunidad de este país. Y no teníamos que esperar ese orden, o sea, si ya sabemos cuáles son los estudios, está requete estudiado el tema y la solución, yo creo que lo que había era que proceder a aliviar y a garantizarle. O sea, cuando el presidente va a Naciones Unidas... Estamos retrasados, pues, en otras palabras. Estamos retrasados, pero estamos perdiendo el tiempo y perdemos la perspectiva. O sea, hay que decirle a los usuarios, no solo a los Estados Unidos, a todos que les preocupa, que el próximo fenómeno del Niño no nos va a agarrar sin agua, que tenemos la solución y que el canal tiene agua para los próximos 50 años por lo menos. Entonces, que esa preocupación se la quiten y eso lo eliminamos del camino. Hombre, entiendo que la administración del canal, la autoridad del canal, la junta directiva tiene una determinación y está moviéndose este tema, pero sería bueno que lo explicara para que no se creara resistencia por falta de conocimiento. Hay muchos que comienzan a oponerse a algo porque simplemente no saben qué consiste y además, estamos claros, cualquier proyecto en la cuenca para garantizar agua para el canal tiene que beneficiar a las personas que viven ahí. No hay proyecto que se pueda considerar si no toma en cuenta el beneficio real, sustancial y sostenido de las comunidades que viven dentro de la cuenca. Entonces, yo percibiría o puedo imaginarnos que en ese proyecto de garantizar agua para que el canal funcione no va a haber oposición. Sí, hombre, si se va, se habla, se explica, se reúne, y eso es lo que se requiere, regresar a crear una especie de consenso entre los panameños, porque nos están agarrando y nos vamos a despedazar. Si aquí no estamos claros lo que se requiere para que el país avance, lo vamos a ver todo por etapas separadas, por capítulos separados. No, hay que ver la película entera y dentro de eso, ¿qué debemos hacer en este momento? Pero, presidente, precisamente
hay quienes hubiéramos esperado que hubiera una convocatoria de unidad nacional en torno a algunos objetivos desde el centro de poder político, que es la presidencia de la República. Sin embargo, la convocatoria a la unidad nacional bajo algunos criterios todavía no es un proyecto percibido, no lo veo dibujado, no lo veo ni siquiera como algo relevante o como algo que forme parte de una preocupación. Usted fue un actor importante en las últimas elecciones. Lógico, usted ha ido al Palacio de las Garzas a conversar con el presidente, usted forma parte del grupo de personas que ha tenido conversaciones con el presidente sobre los temas que le ha planteado la administración Trump, pero usted siente que hay una convocatoria nacional que alcance a esos centenares de miles de panameños que votaron por usted en las últimas elecciones. No, mira, yo creo que la unidad del país no pasa por lo político solamente. O sea, porque si no, entonces ya aquí cumplió. Este gobierno ya cumplió porque citó a los presidentes de los partidos políticos, se reunió con la Asamblea. No, no, no. La unidad del país va mucho más allá de una conversación entre políticos y partidos políticos. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde están las fuerzas sociales? ¿Cómo sumamos a los trabajadores? ¿Cómo sumamos a los estudiantes? O sea, la unidad nacional es iluso pensar que se puede dar con una convocatoria que solamente sea entre políticos. Allí no está, porque al final de cuentas la Caja del Seguro Social es un tema de sentimiento. Sí, hay un tema de actuarial, hay un tema de finanzas, pero es un tema de cómo se siente la gente en este momento, en su costo de vida, en su expectativa, en la falta de empleo, en la mala atención que todavía no ha cambiado, en la garantía de los medicamentos. Creo que se puede hacer un esfuerzo mucho más allá de lo político. Y yo espero que se entienda, pues, porque el país requiere que nos vaya bien. Tenemos 15 años estancados y secuestrado la agenda política por el residente de la Embajada de Nicaragua. Entonces, este país requiere mucho más, se merece mucho más. Lo podemos hacer bien, solamente desprendiéndonos de egos y de entender de que el país es de todo y ese esfuerzo hay que hacerlo. ¿Cómo logramos ese entendimiento tomando como referencia lo que pasó esta semana con algunos grupos y los hechos de violencia que se vivieron? ¿Qué lectura tiene usted? Hay un mecanismo que existió que no se le dio la valoración, que fue la concertación. Ahí hay una semilla, hay que actualizarla, hay que dotarla de nuevas herramientas, instrumentos para que pueda lograr. Pero se entiende de que allí está un mosaico mucho más amplio de la sociedad que solamente quienes dirigen los partidos políticos y los intereses que no han cambiado. O sea, la elección de la elección pasada contra los partidos políticos está allí. O sea, eso no se ha corregido. Ninguno ha hecho un mea culpa, por el contrario. Ahí todos quieren, le están echando la culpa a lo que sea, menos a ellos. Y a la corrupción y la falta de voluntad de atacar la corrupción y que la justicia funcione con imparcialidad, no una justicia que yo pongo porque conocí a alguien. Esos temas siguen pendientes en este país. Entonces, claro, la Caja del Seguro Social es uno de esos temas, donde nunca va a existir un consenso, pero donde se requiere hacer el esfuerzo de explicarle a los demás. Y hay temas ausentes de la misma ley de la Caja del Seguro Social. Todo el tema de la atención médica, todo el tema de cómo hacemos un sistema más eficiente, llámalo como quieran los gremios, integración, coordinación avanzada, como sea, hay un sistema que tiene una duplicidad, que es inhumano y que se requiere tocarlo. Y si no se toca ahora, no se va a tocar en la realidad. Debe estar dentro de esa ley. Le vuelvo al tema de la violencia esta semana porque los protagonistas de esos actos de violencia fueron precisamente grupos con los que usted no tuvo una historia de amor y de amistad, ¿no? ¿Cómo administrar ese tema? Pero son una realidad. Ahora, no todos los sindicatos están en esa misma actitud. No todos los sindicalistas tienen la misma actitud ni los mismos propósitos. Entonces, hay que distinguir, o sea, son una realidad, existen, nadie puede estar de acuerdo con el uso de la violencia, nadie puede estar de acuerdo pero tampoco podemos estar de acuerdo con que la gente no se manifieste. Ahora, hay manifestación y hay manifestación. Y lo que pasó esta semana realmente es inaceptable bajo toda condición. Ahora, en 20 años no hemos evolucionado. Esto mismo pasó cuando se planteó la propuesta de la reforma de la ley de la Caja de Seguro Social en su gobierno, las mismas personas protestando, el mismo tipo de herido, un policial que recibió un bloque, que ese sí le fue muy, muy, muy mal, terminó siendo un discapacitado de por vida. En fin, son los mismos hechos, lo único que
cambiando de fecha. Es No. para... ¿No? No, ¿No le parece? porque al final de cuentas, el problema es que los que pasaron hicieron lo que tenían que hacer para que el Seguro Social pudiera tener más años de vida. Y eso es un tema de verdad que no se nos debe olvidar. Como tampoco se nos puede olvidar que en las distintas administraciones, y en especial en la última, un tema de absoluta corrupción dentro de la administración de la Caja del Seguro Social. Eso se ha olvidado, eso no se puede olvidar, pues así como están haciendo auditoría, carajo, auditen también lo que pasó en la Caja del Seguro Social. Pero independientemente de eso, sí, pueden ser los mismos actores en una distinta realidad, pero ¿dónde fue que no aprendimos la lección? Si sabíamos que esto venía, ¿qué había que hacer para tratar de evitar? ¿Con quién más había que hablar? Porque al final de cuentas el gobierno se va a ir quedando solo, porque a la hora, todos estos consensos que se dieron fueron consensos para definiciones, para modelos de administración, etcétera, pero los centrales, ¿qué hacemos? Mantenemos los dos pilares existentes, cambiamos, y allí no hay acuerdo, y eso, bueno, eso es lo que se va a tener que dar dentro de la Asamblea en los próximos días, y se va a dar, y yo estoy seguro que saldrá una ley que beneficie a los asegurados, que nos garantice que los pensionados puedan seguir cobrando. Va a salir una ley, y va a ser positiva para el país, va a ser traumático. ¿Sin violencia? Mira, Esperemos, yo por lo espero menos. que sí, yo espero que sí, porque eso es lo que hay que hablar, o sea, hey, esto no está permitido, o sea, esto no puede ser. Ahora, veníamos de 5 años de desgobierno total, pues, aquí Eso no es había ley, orden, aquí no había títere con cabeza, o sea, esto estaba manga por hombro. Pues. Oye, Entonces, bueno, a propósito de manga por hombro y oportunidades y entendimientos, ¿hay espacio para la minería en Panamá o no? mire, yo no veo cómo en las actuales circunstancias se pueda ni siquiera entrar a debatir este tema. Pero bueno, ya le corresponderá el gobierno ver el momento cómo lo plantea, pero nada es lineal, o sea, esto no fue en diciembre que acabamos el seguro, no es en enero que comienzo y en febrero comienzo lo otro. Hay que hablar, hay que crear condiciones para que el país se pueda entender. Caminar y masticar chicle a la vez. El tema va a caer por gravedad. No Bueno, sé si ya cae hubo, por ya gravedad hubo movilizaciones esta semana, ¿no? o no cae, o sea, ¿Sí? eso es otro tema. O sea, ahora, terminemos este paso, que es un paso importante. Entendamos que el país requiere de un espacio de diálogo para entenderse, no diálogos permanentes como los que hizo el gobierno pasado, un diálogo que dé resultados, que hay mecanismos donde los panameños nos podemos poner de acuerdo, como la concertación, una nueva concertación o un nuevo mecanismo, pero ya ha existido, lo hemos hecho, lo hemos demostrado. Tenemos No que veo por hacerlo. qué vamos a hacer menos en este momento que lo que fuimos capaces de hacer en otros. ¿Ya tiene el nombre del partido? No, pero viene, eso sí. ¿Así? Sí, eso sí. ¿Incluirá el nombre torrijismo o torrijista o...? Hombre, no hay duda que no vamos a renunciar, ni voy a renunciar a mis principios, valores, pero que también el país está compuesto por distintos sectores, y no solo son los torrijistas, sino los otros panameños que nacieron después que el general Torrijos murió, y que realmente entienden que en el torrijismo hay valores, hay principios que son válidos, pero que también dentro de otras corrientes existe ese mismo amor por el país. ¿Y por qué un partido y no independiente? Porque las reglas del juego son que hay que competir dentro de los partidos políticos, o sea, dentro de la estructura de los partidos políticos. Es muy difícil de una manera independiente. ¿Te recuerda, Hugo, que le hizo la pregunta varias veces al presidente y él no la quería contestar? Yo le dije, viene un partido, Bueno, viene ahí un está. partido político. A mediados, La visión, la visión. A mediados de año viene el asunto. Gracias, presidente, por acompañarnos esta mañana. Que tenga buen día. Buen día, gracias. Nosotros vamos a la pausa. Tocamos así minería. En segundos hablamos de ese tema que esta semana generó movilizaciones de aquellos que dicen, oye, para poner mi plato de comida, yo necesito que haya minería, porque no ha venido el turismo gracias a lo verde. Así que de eso hablamos en segundos, nada más. Sí, señor. Fernando Aramburu Porras nos acompaña, ex ministro de Planificación. Bienvenido, don Fernando. Economía y finanzas. Economía y finanzas. Cierto. Sí, usted. Yo fui ahí el fue primer ministro de Economía y finanzas. Exactamente, sí, así es, cuando se dio ese cambio. Oiga, esta semana hablaba con alguien y me decía, hay chinchín y no ha llegado el chenchen. ¿Qué hacemos para que la economía, la gente siente esa respuesta que está esperando? Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es poner orden en la casa. ¿Qué significa eso de poner orden? Bueno, tenemos un problema muy serio desde el punto de vista fiscal. El gobierno no tiene recursos para invertir. No es que el gobierno determina la economía, pero da una señal. Ahora mismo hay mucha incertidumbre de qué va a pasar. Tenemos una ley del Seguro Social que no acaba de salir.
ha sido un parche. Si no suben la edad, eso, ¿qué es? Más plata para... O sea, ¿en qué queda la ley del Seguro Social? Más plata a los empresarios, más plata al gobierno. O sea, no hemos hecho nada. O sea, no hemos realmente bajado ese déficit. Hemos simplemente sacado plata del gobierno que no tiene, son menos obras, menos inversiones, y sacado plata del sector privado que está golpeado. Entonces, todas estas cosas las están viendo los inversionistas. Espérate, este país todavía no acaba de... La mina, teníamos una mina de oro, cobre, que nos producía 5.000 millones al año a la economía, o 3.500, depende de qué precio le pones al cobre y a quién se lo vendes, pero bueno, producía mucha riqueza y la cerramos. Oye, la cerramos porque nosotros creemos en el oro verde. Quiero hacer un alto ahí. Quiero hacer un alto ahí perdón, porque... Hugo, sí. nada más decirte, Sí. o sea, son temas pendientes. Claro. Tenemos el tema de Río Indio, que está atrasado. Claro. Hay que reconocer. Claro. El canal ha sido muy eficiente en el manejo, pero el Río Indio está atrasado. Ya debería estar Río Indio construyéndose. Oiga. Entonces, mea culpa. El mea culpa, cuando usted dice mea culpa, es mea culpa para todos. Cada uno tiene que hacer ese mea Yo creo culpa. que todos, la sociedad entera, yo creo que este tema de Trump, mira, a pesar de todo lo malo que está pasando, es un reality check. Panameños, despierten. Tienen una riqueza ahí adelante de ustedes y se la han gastado, Tenemos que cuidar lo nuestro y tenemos que echar para adelante, desarrollar más ese recurso. Pero fíjese Oye, que... en Panamá podemos Sí. tener 3 canales más por tierra. Y eso le mandaría un mensaje al mundo. No es la inversión de los norteamericanos, es la posición geográfica. Es la actitud que asumimos nosotros. Pero ahora que usted dice esto de la riqueza, cada vez que se habla de riqueza en Panamá, hay una tendencia últimamente a decir, a mí no me toca, eso le toca a un grupo de gente nada más, eso le toca a los rabiblancos nada más, eso le toca a un grupo de familias nada más. Y esa tendencia la estoy viendo con mucha insistencia y de sectores políticamente identificables, pero lo escucho con frecuencia. Hace un rato lo interrumpía porque le uno eso que le acabo de decir con el tema mina, porque ahora que estamos discutiendo el tema seguro social, yo escuchaba a diputados negar que el seguro social tuviera problemas. O sea, como que en el seguro hay plata para echar para el aire. Y me acordé que la mina aportaba 120 millones en cuotas a la caja de seguro social, que nos están haciendo falta o le están haciendo falta al seguro. Una plata que existía versus una que algunos se están imaginando que existe. Y lo que genera, olvídate, eso es lo que produce. No, la solamente en mina. un aspecto, nada más, ¿no? No, pero espérate, agrégale A ver. todos los proveedores y los contratistas y los empleados de los contratistas y los impuestos que pagan los contratistas y la planilla, los salarios, gastaban más de 1.000 millones en la economía panameña. Además de los impuestos que pagaban. Yo creo que, mira, independientemente de los errores que se cometieron, ellos y el gobierno anterior, que fue muy mal manejado el tema, eso es algo que tenemos que poner a andar. O sea, definitivamente, eso es un sí o sí. O sea, tenemos que... La mina es un sí o sí, dice sí usted. o sí. Conversar con la gente, hacerlo entender. Es decir, la mina no es un asunto de discusión si la debemos cerrar o abrir. O sea, la alternativa es abrirla. Esa es mi opinión. Perfecto. Ahora, esa es mi abrirla. opinión porque yo conozco un poco de minería. O sea, acuérdense que yo, aunque fue hace 50 años, era un experto en el sector minero, en el Banco de Crédito del Perú. Yo manejo, o sea, la minería moderna se maneja con mucha protección al medio ambiente. Además, acaba el ministro de Ambiente de decir que ahí no hay contaminación. Pero hay mucho miedo en Panamá por Hay algunos mucho sectores miedo y otros que siembran sí, el miedo. Y yo sé que no es popular lo que yo estoy diciendo, probablemente todavía la mayoría de la gente en Panamá, por ignorancia, más que todo, desconocimiento de lo que es, país como Canadá, que cuida el medio ambiente muchísimo más que nosotros. Además, no es cierto que Panamá no ha sido un país minero. Por toda la vida. Panamá toda la vida ha estado vinculada a la Pero minería. bueno, esa no es la única riqueza. También podemos desarrollar el oro verde. Una cosa no excluye la otra. El hueco ya está hecho. Hay que explotarlo. Y como dijo el presidente, abrir para cerrar, ok, pero hay que pagar esa deuda, hay que evitar una demanda y hay que generar la riqueza que eso genera. En este momento no nos podemos dar el lujo de desperdiciar eso. Eso es tan sencillo como eso. Ahora, dejemos el tema mina ahí, que lo vamos a abordar más adelante, porque me quedo con ese golpe que nos ha dado el señor Trump, que usted dice es como un check-in, a ver qué es lo que estamos haciendo mal, qué es lo que estamos haciendo bien. ¿Realmente usted cree que la sociedad panameña lo ha tomado de esa manera, de ver qué podemos hacer para corregir el rumbo? Yo creo que habíamos perdido el común denominador de los panameños. Ajá. Y el canal es el DNA, es lo que nos identifica.
Es el leitmotiv de los panameños. O sea, Panamá y el canal es una sola cosa. Entonces, están atacando el canal. Injustamente, porque el canal ha manejado bien las cosas. Oye, hicimos un canal nuevo que le representa millones, miles de millones de dólares en ahorro a la economía norteamericana. No es verdad que los peajes están golpeando al consumidor. Al contrario, si no hubiera habido el canal nuevo, no estarían pasando los buques de gas que van hacia Asia. No estarían pasando los contenedores, en vez de 5.000 contenedores, 17.000 contenedores. O sea, todo eso abarata la mercadería que llega a los mercados norteamericanos. O sea, Panamá está sirviéndole no solamente al mundo, sino a los Estados Unidos sobre todo. Y eso de que estamos encareciendo, que hemos subido los pajes de una manera arbitraria, no es así, súper consultados. La otra falacia, para no decir la otra palabrita que es un poco más ofensiva, ¿no? Es que nos regalaron el canal por $1. Un momentito, espérate un momentito. En los 85 años que manejó los Estados Unidos el canal, nos pagaron 1.800 millones, 1.926 para ser exacto, millones de dólares. Eso es lo que nosotros producimos en un año. Entonces, ¿qué te está diciendo esto? Que es un montón de dinero que se quedó en el camino. ¿Y qué se le dice al panameño medio común que dice, a mí, muchos que están diciendo, a mí no me llega nada de eso? Eso es falta de información. Aquí se ha dicho, han habido varios expositores que lo han dicho, cuando usted compra el tanquecito de gas, la beca universal, 120 a los 8. ¿Dónde crees que salió eso? Y las obras que se han hecho, ha habido mucho malversación de fondos. Eso no se puede tapar. También. Corrupción. Hemos manejado, y sobre todo, ¿qué hemos visto? Nos pasó como el petróleo de Venezuela. Nos echamos para atrás, 2.500 millones, 2.000 millones. No nos fijamos en la eficiencia de la recaudación tributaria, descuidamos los ingresos tributarios. Mira cómo andamos ahora. Es hora de corregirlo. Hemos perdido 5 puntos Es hora de corregirlo. del PIB en presión tributaria. O sea, ¿qué significa eso? Cada punto son 800 millones de dólares. Por 4.000 millones de dólares que los dejamos. ¿Por qué? Porque descuidado. Como tenemos la plata, como el tío rico nos dejó la herencia, entonces descuidamos la casa. Ahora, ¿podemos seguir pateando la pelota en ese tema de la eficiencia de la tributación? Eso es otro sí o sí. Hay que corregir. Nos dedicamos a dar exoneraciones, a aumentar la planilla. Usted planteó lo ineludible que es abordar el asunto minero ya. Ahora, ¿qué tan ineludible es el problema de la corrupción y de la falta de información en la sociedad? Porque la combinación de la corrupción ostentosa con el asumir desde el Estado, incluso yo diría desde la propia ACP también, que el panameño entiende lo que el canal le produce, el asumir eso. ¿Qué tan ineludible es salir de esas dos fallas? Asumir cosas que no están comprobadas y seguir con la cultura de la corrupción. Bueno, yo pienso que el tema de la corrupción nos tiene corroídos. En el grado de urgencia, ¿cómo lo pone? Entre corrupción y... Primero, el creernos cosas que están sucediendo, que no están sucediendo. Segundo, el tolerar la corrupción. Si usted tuviera que decir qué tan urgente es eso para el Estado, para enfrentar los retos que tiene ahora este gobierno. Corrupción, mire, corrupción nos ha carcomido. O sea, es un cáncer. ¿Qué hace usted con un cáncer? Lo estirpa. Tiene que estirparlo. O sea, nos está carcomiendo la corrupción. Acabamos de subir o bajar en el puntero, no sé si sube o baja. Bajamos. O sea, bajamos significa que empeoramos. Claro que empeoramos. O sea, es al revés. Empeoramos. O sea, creo que no estábamos en este nivel tan bajo de la época de Martinelli. Entonces, ¿qué está pasando? Venimos de un gobierno que duplicó la deuda pública. Los intereses ahora equivalen al aporte del canal. ¿Dónde se fueron esos 25.000 millones de dólares? Señores, o sea, este país tiene que reflexionar. ¿Y eso no le dará más rabia al panameño? Que precisamente la plata del canal sea destinada a pagar intereses de una deuda que uno no sabe en qué se gastó. Por supuesto, Danilo, por supuesto. Es más, tienen razón de pensar que se han malversado muchos fondos del canal y de otros ingresos. O sea, y lo peor de todo, lo que más duele, Danilo, es la impunidad. Tenemos 10 años con el caso de Brecht. O sea, no sancionamos a los corruptos. Quedan libres en la calle. Acaban de darle casa por cárcel a uno de ellos. O sea, ¿qué pasó? El otro está asilado. O sea, no hay seriedad. Nosotros tenemos que ver cómo corregimos eso. En medio de todo esto pasamos una semana con hechos de violencia. En la ecuación construir este país, corregir lo sí o sí que usted pone sobre la mesa, ¿tiene cabida la violencia? Ese es otro tema. Que también tú me hiciste la primera pregunta. ¿Por qué la economía de Sorratías? Por todo esto.
Corrupción, un país que tiene una imagen de corrupción. Tenemos un problema de imagen que nos está afectando en el tema del canal también. Cuando se dice aquí que la República China corrompió y los chinos renegociaron ese contrato y que hubo dinero, que hay varias denuncias, la gente dice, sí, como no, Panamá. Estamos enfermos de confianza, Entonces, con sobradas razones. Entonces encima viene la violencia de estos señores que ya está bueno, ¿no? Ya creo que la mayoría de los panameños, si usted hace la encuesta, Danilo, tú que estás en eso, estoy seguro que el 95% de la panameña está en contra. 95.5. Pues el 95.5 que bloqueen las calles y pueden protestar. Nadie les niega su derecho a protestar y tienen una posición, han presentado una propuesta en la asamblea, en fin. Pero bloquear las calles, agredir a los policías, yo creo que no. Yo creo que la opinión pública apoya ahí al presidente Mulino 100%. Ok. Hay 91 millones de dólares ya metidos para emparapetar la situación de la Caja de Seguro Social. Y si eso no se resuelve a muy corto plazo, pronto van a ser 182 millones de dólares. ¿Qué consecuencias nos va a traer eso en medio del escenario de la finanza del Estado que usted ha pintado? Bueno, yo creo que el Seguro Social necesita como 1.200 millones este año. Eso es lo que necesita. O sea, el aporte del gobierno, que está en la ley, más lo que ponen los empresarios, cubre el déficit que hay actual, que va creciendo. Si no se aumenta la edad, ese déficit va a ir creciendo y vamos a tener problemas dentro de 5, 10 años. Nuevamente ese Estado discute. Eso le crea mucha fricción al país, a la economía, a la sociedad, nos perjudica, nos distrae de lo que realmente tenemos que hacer. Entonces, eso hay que hacerlo ya, ese otro sí o sí. Tenemos que aprobar esa ley bien. No podemos decir, tú sabes cómo vamos a resolver el problema del Seguro Social. Le vamos a pedir más plata a los empresarios y le vamos a pedir más plata al gobierno, que es plata nuestra, al final de cuentas. Eso es menos obras, menos carreteras, menos hospitales, más deuda, pura deuda. Otra de las propuestas que hay sobre la mesa en la Asamblea es lo que usted planteó hace un rato. Si se cobran los impuestos, eso lo mandamos para la caja. Eso toma tiempo y hay que hacerlo, pero no para mandarlo a la caja. Ya con mil millones que está poniendo el ministro de Economía en la mesa, es suficiente. Es lo que puede ahora mismo sostener el gobierno, justamente recaudando mejor, eliminando exoneraciones, bajando algunos subsidios que no ameritan y haciendo esas correcciones. Con esas correcciones él podrá... Pero esos 500 millones más no hay. Eso tendría que sacarlo los programas sociales. O sea, y además, ¿cuál es el sacrificio? O sea, trabajamos más, vivimos más. La gente no se jubila a los 60 años hoy en día. Nadie se jubila a los 60 años. Digo, aquí nomás nos vemos nosotros tres, ¿no? Don Danilo. Ahora, todo indica que el gobierno no solamente no contó con un solo voto de la Comisión de Salud, sino que en el Pleno de la Asamblea, que es donde el gobierno está apostándolo todo a este segundo debate que comenzó, como que no hay una lectura de que la necesidad de poner ya 91 millones de dólares adicionales en la caja es señal de una crisis. Como que no hablan el mismo idioma ejecutivo y legislativo y no hay la lectura del escenario económico financiero que usted ha pintado. El sí o sí o el sentido de urgencia, como que no existe. Anteojo que no le permite ver. Lamentablemente, mi percepción yo he hablado con varios legisladores, por supuesto. APEDE ha estado activo en esto, APEDE ha estado apoyando la reforma y yo soy parte de la APEDE, asesor de la directiva, además expresidente, y soy un panameño consciente y un panameño preocupado por el país, por mis hijos, por mis nietos. Estamos jugándonos el país, porque todo eso que estamos haciendo mal nos va a caer a ya nosotros nos jubilamos, estamos recibiendo. No, los hijos nuestros tenemos que pensar en ellos y están pensando en las próximas elecciones. Lamentablemente, la gran mayoría, no todos, porque hay muchachos conscientes, sí. hay legisladores, los más veteranos también conscientes. Yo creo que al final, mira, yo estoy seguro que van a aprobar la ley como Dios manda. Estoy seguro que el gobierno va a conseguir los votos. Vamos a cerrar con esa reflexión. Gracias por acompañarnos esta mañana. Vamos a una pausa. Tenemos más que seguir compartiendo esta mañana aquí en Debate Abierto. Siga con nosotros. Rodri Gutiérrez, Cámara Minera de Panamá, nos acompaña. Bienvenido. Muchas gracias. Oye, un tema en opinión pública que levantó muchas pasiones. Mucha gente fue a la calle
contra el contrato minero. No necesariamente es el tema más popular. ¿Cómo pretenden ustedes o ustedes creen que se le puede dar el giro a la opinión pública en este asunto? Bueno, sí, el giro ya se le está dando. O sea, yo creo que, y tenemos una frase que decimos que el 2024 nos dio la razón. El 2023 sabemos que fue un cúmulo de cosas, fue mucho descontento con el gobierno actual que venía desde la pandemia, salieron los jóvenes protestando por cosas que no tenían nada que ver con la minería. Recuerdo que una de las primeras protestas fueron por el tema del CENIAF y otras cosas más. Se suman los sindicatos, después se suman los ambientalistas y al final se suman los políticos. Y eso hizo que realmente se mezclara todo y la bandera en su momento fue el contrato minero. Que el contrato minero, por supuesto, también tardó mucho en las negociaciones o discusiones internas entre el Estado y también en la empresa, y que nosotros en la Cámara Minera muchas veces lo dijimos también, que por qué tardan tanto, y la otra cosa que también por qué no lo hacen público. Nosotros todos los panameños, incluso la Cámara Minera, nos dimos cuenta cuando ya lo publicaron en la página oficial del MISI, ahí nos dimos cuenta de los resultados del contrato. ¿Para usted es una acumulación de muchas cosas? ¿No es que este país es antiminero? Mira, hemos hablado. Nuestras encuestas son de carne y hueso, a pesar de que parece un cliché, pero nosotros visitamos todo el interior del país, por todos lados, y hablamos con todo tipo de personas. Y realmente las personas están de acuerdo con la minería, no están en contra de la minería. Las personas, lo que nos dicen a nosotros, incluso en la comarca, nos dicen a nosotros que no nos gustó la forma. Esa imagen del presidente Nito Cortizo firmando una noche de un viernes, o sea, refrendando, eso a la gente les chocó. Y la otra cosa también es porque en su momento no se supo explicar, el actor principal, que era el Estado, no salió a explicar realmente por qué estaba firmando el contrato y qué era lo que tenía el contrato en sí. Y eso trajo un poco de descontento a nivel nacional. En esas encuestas de carne y hueso de las que usted habla, ¿no le aparece la gente con miedo a la minería, con temor a la contaminación? Sí, hay muchas personas con miedo por todo lo que se ha dicho y nos toca a nosotros hacer la docencia. Por lo menos, ¿por qué el ministro de Ambiente dijo hace poco que no hay contaminación? Porque la contaminación no es una percepción. La contaminación realmente es un análisis versus la normativa existente. Si no sobrepasa la normativa existente, no podemos hablar de contaminación. La contaminación no puede ser una percepción de que no me gusta el color del agua, o no me gusta el olor, o no me gusta cómo ha estado sucediendo ciertas cosas durante el último tiempo. Por eso es que él tiene, porque una cosa muy importante, la empresa ha entregado 9 auditorías ambientales en todo el tiempo que ha estado desde que se aprobó el estudio de impacto ambiental 2011 y han sido aprobadas. Esa información la tiene el Ministerio de Ambiente y ahí es donde están las pruebas. Ahora, usted me habla de índice y demás, pero disculpe, el agua es incolora, es inodora, por lo menos a mí me la enseñaron así, ¿no? No tiene color, no tiene olor. Desde que tiene olor, tiene color, algo está pasando. No necesariamente, porque puede cambiar de color por cosas naturales, puede ser la sedimentación, puede cambiar de olor también por cosas naturales, por el tema de que se puede estar deteriorando algunas especies naturales, como pasa en los manglares, y no necesariamente hay contaminación. Ahora bien, ¿usted siente que el gobierno le está dando la importancia al tema? Se lo pregunto porque esta semana vimos una movilización de personas que no eran de la mina, sino creo que eran de las empresas que suplían a la mina. Claro. También creo que el martes se le envió una carta al presidente y todavía el jueves el presidente no tenía la carta, no tenía comunicación, como que viene una reunión a futuro. La pregunta es sencilla, ¿el gobierno le está dando la importancia a este tema? Considero que no. Considero que no se le está dando la importancia apropiada. Sabemos que hay otros temas que discutir a nivel nacional, pero también nosotros nos hemos reunido con más de 16 bancos internacionales que son entes financieros de la empresa minera y también le prestan al Estado. Y la percepción que tienen afuera es que el gobierno no le está dando la seriedad al asunto, porque los temas legales continúan, los préstamos siguen aumentando, hay que pagar todos esos impuestos y sin embargo, ¿qué está pasando? No se está hablando e incluso no se está tomando en cuenta una industria que siempre ha estado en Panamá, un proyecto que está construido y que ya estaba generando, porque los números también, vuelvo y repito, el 2024 nos dio la razón, los números están ahí.
todo lo que generaba, porque las personas solamente piensan en regalía y lo comparan con el Canal de Panamá, pero no, todo lo que permeaba en la economía nacional es mucho más de lo que nos daba el Canal de Panamá en el mismo periodo. A propósito de darle importancia, cuando vi el titular de que se posponía el arbitraje, yo pensé, bueno, ganamos tiempo. Son 5 meses nada más, que en la línea de tiempo no es absolutamente nada, don Danilo Toro. Sí, efectivamente, 5 meses no es... No es nada. No, Si 20 años no es nada, 5 Sí, meses sí, mucho menos. Así es. Repirito. Ok. El gobierno anterior cometió el grave error de dejar que 2 públicos se juntaran, se revolvieran y fuera imperceptible poderlos separar. Los que estaban en contra del contrato existente entre el Estado y la minera y los que están en contra de la actividad minera. A mi criterio son 2 públicos totalmente distintos. Claro. De hecho, yo fui uno de los que dije desde septiembre, temprano, agosto, yo no soy pro contrato, pero no me declaro ser antiminería. Y soy de los que piensa que consecuentemente con la historia de Panamá, Panamá ha sido un país vinculado a la minería toda su vida, incluso Sí. desde antes de que llegaran los europeos. Pero el punto aquí es, ¿qué elementos básicos consideran ustedes, deben considerar como lección aprendida para poder separar esos 2 públicos y hacer que quienes tuvieron las dudas, quejas o señalamientos críticos por razón del contrato puedan asumir ahora con claridad el horizonte, verlo y asumir una posición que entienda lo que está ocurriendo realmente? Sí, mira, lo primero que tenemos que hacer, y antes de mencionarlo, esto ha marcado un antes y un después de la minería, no solamente en Panamá, sino a nivel mundial. Nosotros que tenemos contacto con otras cámaras mineras y también con empresas transnacionales de otros países y proyectos en otros países, todo el mundo está hablando de lo que sucedió en Panamá. Y una de las cosas que sale a relucir, que es como el común denominador, es que ya la minería tiene que salir a decir lo que está haciendo. ¿Qué es lo que pasa? La empresa minera es una de las empresas más reguladas a nivel internacional. Hay tantas normas y tantas regulaciones, tanto en los países como a nivel internacional, que hay que cumplir, que muchas veces, y te lo digo con toda propiedad, yo llevo más de 16 años trabajando en temas mineros, yo estudié en Chile, en un país que la minería es prácticamente el Canal de Panamá para nosotros, y sin embargo, ¿qué es lo que pasa? La minería siempre dice, pero si estoy cumpliendo con todo, ¿por qué tengo que decirlo? Y es realmente ahí es donde se cometió el error y es donde ya estamos teniendo nuestra mea culpa y estamos cambiando eso, porque ahora sí, hay que salir a decirlo. Está bien, estás cumpliendo con toda la norma, estás cumpliendo con todo, estás entregando toda la información, tienes los ministerios, las autoridades tienen toda la información, pero ¿qué es lo que pasa? También hay que informarle a la comunidad. Entonces, sí se informaba a la comunidad como establece realmente los estudios de impacto ambiental y los compromisos sociales que se tienen en un proyecto minero, tú lo que haces es que informas a la comunidad en general. Pero ¿qué pasó con el que está afuera? Y Panamá realmente, vuelvo y repito, marca un antes y un después en la minería internacional. Ya lo estamos hablando incluso con Argentina, que se está abriendo con minas, estamos hablando con El Salvador, que El Salvador ya le dijeron, ya van a abrir minas, y no es una casualidad que después del 2023, el 27 de enero del 2024, El Salvador crea su Ministerio de Energía y Minas. O sea, ahí hay que ver algo que no estamos viendo. El mercado está creciendo, ha aumentado los costos del cobre, hemos dejado de perder dinero durante el 2024, otro lo está aprovechando realmente. Entonces, todo el mundo está hablando. En Chile estuve con el Consejo Minero y en Chile también lo están diciendo. O sea, el caso de Panamá es un caso digno de estudio y lo estamos haciendo actualmente. Y la razón es que no se comunicaba porque se estaba cumpliendo con todo. Ahora sí estamos haciendo docencia y estamos informando a la persona. Hombre, la verdad es que hace un rato creo que fue usted el que habló de que muchas cosas se unieron. Ah, no, fue usted el que dijo que muchas cosas se habían unido. A mí siempre me llamó la atención en medio de la pasión desbordada, y cuando la pasión se desborda no hay razón, como un grupo que participó en la construcción de la mina, que a propósito tuvo escenas de violencia esta semana que acaba de terminar, de pronto era antimina. Entonces en medio de todo eso yo me preguntaba, espérate, pero si tú construiste la mina o participaste en la construcción, ¿cómo es que ahora eres antimina? Entonces, por esas cosas en medio de la pasión son difíciles de pensar y creo que este es un momento en que nosotros tenemos que darnos la oportunidad de pensar. Ahora bien, el giro que hay en el vecindario,
porque siempre se nos citaba, mira el caso de Costa Rica, no hay extracción no hay minería a cielo abierto. Pero ahora no solamente Costa Rica está dando el giro, lo está haciendo El Salvador y nos vemos en el caso o en el espejo de República Dominicana. Esto podrá incidir en la opinión pública en Panamá, en aquellos que son no anticontratos, sino antimina, para hablar de esos dos públicos. Bueno, tenemos que también, no soy sociólogo, pero en la sociedad panameña hay personas y hay grupos que jamás van a aceptar algo que vaya en contra de lo que piensen. O sea, los que son antiminas radicales van a seguir Hay siendo, grupos ortodoxos. no importa lo que tú le digas, no importa cómo tú le digas las cosas, siempre va a estar. Pero sin embargo hay una población consciente y una población que realmente ahora sí está escuchando, con la que estamos hablando. Hay un temor, sí, de decir las cosas. Yo lo he podido comprobar en el interior, incluso algunas empresas también, de que no, yo estoy a favor de la minería, pero no quiero decir nada porque el miedo que pasó en el 2023, que todo ese ataque, todos los que hablábamos de minería en el 2023 éramos vendepatria, éramos PRD, éramos de todo, y de todos nos dijeron eso, y no es fácil para una persona, o sea, recibir tantos ataques en tan poco tiempo, eso lo entendemos totalmente. Pero entonces fuera de cámara, o sea, nosotros hablamos con la persona, hablamos con el taxista, con el Uber, hablamos con el restaurante, hablamos con el de la fonda, hablamos con los que han cerrado sus propios negocios, hablamos con los 54.107 personas que están, claro, no con todos ellos, pero la mayoría que nos escriben por las redes sociales, nos escriben también a la Cámara Minera, nos llaman preguntándonos cuándo se va a solucionar esto. Necesitamos realmente el apoyo de todos, necesitamos hacer un poco más de docencia. Yo creo que la percepción ha ido cambiando, las encuestas lo han dicho también, la percepción positiva ha ido creciendo, la negativa se ha mantenido, pero la neutra ha aumentado significativamente. Esas son las personas que no quieren hablarlo porque no quieren que los tilden, como nos tildaban a nosotros en el 2023 de todo. Y yo creo que hay que seguir hablando, hay que seguir tocando el tema, porque vuelvo y repito, ya la mina está construida y Panamá siempre ha sido un país minero, aunque no lo quieran aceptar algunos grupos que jamás van a aceptar lo que uno diga. Y siempre van a estar en contra, porque no importa qué proyecto salga, siempre van a estar en contra de los proyectos. Y ya sabemos de quiénes estamos hablando. Y de algunos que en un momento dado, porque estaban dentro del proyecto y ganaban y tenían ganancia de eso al momento de salir, porque también hay otra cosa muy importante que ellos no entienden. Ellos son el sindicato de construcción. Cuando se termina la construcción, comienza la operación. Ya ellos no tienen que estar porque ya no están construyendo, están operando. Entonces ya entra otro sindicato que tiene que ver específicamente con temas mineros y al quedar fuera ellos ¿cómo se llama? De todos los beneficios. Este escenario y beneficios, entonces se ponen al contrario. Igual ha pasado con algunos también. No, pero ese caso para mí es anecdótico porque si yo no estoy de acuerdo con una actividad, no estaría ahí en la construcción de la actividad, de todo el engranaje de la actividad. Y de hecho, pero qué bonito que yo me beneficié y después salí a protestar diciendo que yo estaba en contra de. Y de hecho, en varias ocasiones reclamaron espacio para seguir en la construcción porque vigilaban si había mano de obra extranjera que llegaba a la construcción y decían, no, nosotros somos los que tenemos que estar yo aquí. siento que están en su derecho. Yo hablo de la Exacto. contradicción, que yo diga que estoy en contra de una actividad, pero participo de la construcción de lo que se necesita para esa actividad y después adverso la actividad cuando yo me beneficié. Pero en fin, Panamá en la situación en que se encuentra en este momento, voy a citar lo que dijo hace un rato Aramburu Porras, sí o sí, puede decir no, cerrar la puerta a la minería. Mira, sería un grave error realmente cerrar la puerta a la minería. Vuelvo y repito, el 2024 nos dio la razón. Tenemos los números. 888 millones de dólares en compras locales que se hicieron en el 2023. Estamos hablando de 120 millones de dólares a la Caja de Seguro Social, 215 millones de dólares en salario. Estamos hablando también del tema del 4.8 del PIB. El tema de que nos hayan quitado el grado de inversión. Estoy totalmente de acuerdo con muchos de que no fue necesariamente y exclusivamente por el tema minero, pero sí fue algo que fue la gota que derramó el vaso, porque 4 informes atrás, antes de que sucediera, ya venían hablándonos acerca del grado de inversión. En la Cámara Minera nos reunimos con Fitch Rating, ellos vinieron a Panamá, se reunieron con nosotros y ellos fueron los que nos dijeron, realmente fue consideramos que Panamá no le está tomando la seriedad al caso.
Y eso es un mensaje que le mandamos también al presidente José Raúl Mulino, que esta semana dijo que la nota se había traspapelado. Nosotros en la Cámara Minera le hemos enviado 3 notas desde que entró y tampoco hemos recibido respuesta. Ahora los proveedores también le han mandado le han mandado nota, la comunidad le hizo llegar nota. En la marcha que hubo en Penonomé se entregaron notas a las autoridades, pero entre todas las autoridades el único que la recibió personalmente fue el señor gobernador, que bajó y la recibió. El resto la recibió en recepción, no dio la cara. Entonces hay que darle la seriedad al asunto. Si él dice que se traspapeló y que no tiene un número de teléfono, ahí está la Cámara Minera, puede buscarlo en internet, está nuestro número de teléfono y también él tiene cómo conseguir el mío en caso tal de que quiera hablar con alguien. Pero también todos los que firmaron esa nota son panameños, empresas panameñas, madres y padres que quieren volver a su trabajo. Y eso es lo que hay que tomar en cuenta, porque ese mito de los extranjeros, de los filipinos, eso se cayó por su propio peso. Ahí están los panameños, las empresas panameñas que están ahora mismo perdiendo, producto de las malas decisiones que se tomaron en el gobierno pasado. Dejemos las cosas hasta ahí por ahora. Nosotros apostamos en este tema a que conversemos sin apasionamientos, Correcto. con respeto y con la verdad, y pensando en las alternativas y caminos que puede emprender el país en un momento en que tenemos que ver dónde podemos cosechar porque la escasez es grande. Y no es momento de perdernos ninguna oportunidad como país. Y eso lo podemos alcanzar en la medida que conversemos y nos entendamos. Dejamos el tema hasta ahí. Gracias, don Roderick, por haber estado acá. Seguimos en breve. Y mire, el tema es, ¿cómo que decía el señor Clinton? Digo, el problema es Es la economía, estúpido. Así que volvemos con eso, la economía. Es la economía, nos dice a cada rato don Danilo Toro y un economista nos acompaña, Eric Molino Ferrer. Gracias por estar acá. Buenos días. Siempre a la orden. Don Eric, ya marzo está aquí, ya llegó marzo. Y digo lo de marzo porque el grado de inversión al país es lo que es ser sujeto de crédito en la vida personal. Si no tenemos grado de inversión, es como perder el crédito personal y tengo que ir al gota a gota, por ejemplo, ¿no? Y las cosas como país se nos complican. Había una serie de tareas que como país teníamos como meta haberlas resuelto antes de marzo. Bueno, llegó marzo, todavía seguimos discutiendo caja de seguro social, con violencia esta semana a propósito en las calles, de parte de algunos grupos, y estamos con el tema mina. Nos decía hace un rato el señor de la minera, de la Cámara Minera, que al presidente se le han traspapelado las notas donde quieren conversar con él. ¿Para dónde vamos entonces? Pues llegó marzo y llegaron y nos ponen el foco ahí. ¿Cómo nos van a encontrar? Bueno, es cierto que, digamos, algunos problemas han sido acumulados desde hace varios años y que, digamos, a esta administración le ha tocado enfrentarlos y creo que por lo menos hay ya no solamente una disposición, sino una aceptación de que hay que hacerle frente, pero lamentablemente no tenemos tiempo de manejar un problema a la vez. Lamentablemente hay que manejar varias cosas en paralelo. Los tenemos, como tú has mencionado, el tema de la mina tiene que definirse, el tema de la caja tiene que definirse, pero a eso yo le sumaría algunas cosas. Se tiene que definir también el tema de la construcción que está parada. Había una caída en el 20% de la construcción porque hay que definir el tema de interés preferencial que tiene detenido, digamos, uno de los motores económicos más importantes del país. Tienes un reciente reporte de Fitch que también está hablando del riesgo que se está viendo en la estabilidad jurídica hacia las empresas de distribución y el repago de la deuda que tienen esas empresas. Tenemos el tema de Río Indio, así que al final yo creo que esta administración ha sido bastante responsable en salir a enfrentarse a estos problemas que son heredados, pero que definitivamente no los podemos ver, lamentablemente, uno a la vez. Tenemos que salir del tema de la caja y de una vez arrancar con todo lo demás. El tema es, abrieron la ventana y no estamos completamente vestidos. Llegó marzo y todo esto no lo hemos atendido. ¿Qué va a pasar? Mira, al final yo creo que la administración hizo lo correcto, que era llevarle el tema a la Asamblea para que siguiera, digamos, su proceso democrático. Yo sí siento que, digamos, alguna de la dilatación que ha habido por parte de la Asamblea ha sido influenciada a nivel político, no a nivel técnico, económico. Al final tú tienes a, digamos, muchos diputados que hoy en día lamentablemente están hablando de un discurso que no es técnico, sino, digamos, un poco más populista y que no han habido, digamos, aseveraciones de carácter de buscar la autosostenibilidad,
mejorar la transparencia, insistir en el tema de fiscalización de la caja y bueno, eso conllevó a que se tuviera que pedir un crédito de 91 millones de dólares adicionales que va a salir, digamos, de otras instituciones, pero nosotros tenemos una advertencia que fue dada por el presidente en el año pasado y que ya se cumplió. No podemos seguir dilatando el tema de la caja. Al final, yo creo que la propuesta que se hizo de carácter económico vino respaldado por corridas financieras. Varios de nosotros en los gremios empresariales hemos revisado, digamos, los números y entendemos que es importante al final hacer todas las patas en la reforma que se necesita para que esto tenga viabilidad económica y financiera. Y los diputados, bueno, algunos se han tenido, digamos, por lo menos la consideración de hacer casa expertos para que les expliquen, digamos, los temas de la caja, pero debemos dejar atrás, pensar en las próximas elecciones y pensar en las futuras generaciones. Sin embargo, hay diputados que se han acercado a expertos que les dicen, no hombre, la caja hay plata, hay más de 6.000 millones de dólares, el problema de la caja realmente no existe y cosas por el estilo. Si seguimos caminando por o transitando por esa vía negando la realidad, ¿qué va a pasar? Si pasa el proyecto de ley de la forma en que llegó a segundo debate, ¿qué va a pasar con la caja? Son dos escenarios. Mira, uno de los temas que yo creo que es fundamental, que tenemos que evaluar, es que la reforma no se puede dar de manera sostenida sin algún tipo de ajuste al aumento de la edad de jubilación. Y esto no solamente hay que verlo desde la arista doméstica, sino que a nivel internacional, varias agencias de inversión que compran bonos de la República, nuevamente, entendamos que 2/3 de la deuda de Panamá viene de los mercados de capitales internacionales y que no poder manejar esto de manera sostenible va a ser, como tú mencionaste, no solamente el tema del grado de inversión, sino el acceso que nosotros tengamos a poder financiar obra pública que tanto se necesita en educación, en construcción y en saneamiento. Vamos a tener una situación de que si no se ajusta el tema de la edad de jubilación, estas calificadoras, estas empresas dicen, el Estado panameño va a tener que ver de dónde saca 450 millones de dólares adicionales y no es como si ya estuviésemos en una situación que las finanzas permitan agregar este tipo de montos. Así que a mí me parece importante que se adecúe el tema de aumentar la edad de jubilación y que algunos diputados se dejen de la parte política y que se enfoquen en la parte económica, que realmente esto va a afectar a todos los panameños. En segunda instancia, yo pienso que hay que insistir en el tema de, por ejemplo, tener los controles de fiscalización. La Caja del Seguro Social, como ente financiero, necesita tener un regulador y un supervisor para que nosotros, como aportantes a la Caja del Seguro Social, tengamos un respaldo financiero de que nuestras aportaciones van a estar ahí cuando nosotros al final las vayamos a necesitar y que los rendimientos se hagan de manera eficiente. Esas son cosas que actualmente no están en la propuesta y que tienen que estar incluidas. No están en la propuesta, pero fue la excusa para protestas violentas esta semana de parte de algunos grupos. ¿Cómo se explica eso? Bueno, al final tú tienes que nuevamente estas cosas están siendo motivadas desde el punto de vista ideológico y no desde el punto de vista técnico. Y al final todos tenemos, digamos, nuestro sesgo ideológico, nuestra postura desde el punto de vista filosófico, pero al final esas cosas deben pasar a un segundo o inclusive a un tercer plano cuando estamos viendo que la realidad financiera es que ya llegó la cuenta, no había cómo pagarla y entonces hay que tomar una decisión. Seguir con el tema de que es que hay que regresar a un sistema que ha sido fallido, que en todos los países se ha tenido que reformar. Y hablar de que eso se tiene que hacer desde el punto de vista ideológico y tratar de pensar de que eso te lo hace solidario, realmente le está haciendo un desfavor a las futuras generaciones. Lo que nosotros tenemos que hacer es que todas esas personas que están tratando de llevar una bandera política tienen que llevarlo al segundo o tercer plazo. Es realmente egoísta, no está siendo solidario y no está dando una solución que necesita el país a los problemas que ya tenemos aquí. Don Danilo. Tenemos un país que enfrenta una situación muy dura con la Caja de Seguro Social. Usted lo acaba de decir. 91 millones de dólares ya han tenido que salir de otras instituciones. Correcto. En algún momento esas instituciones van a ser el Ministerio de Educación, que ahora tiene que comenzar a ejecutar una serie de su presupuesto, o el Ministerio de Salud, o cualquier otra institución. El punto es que la Caja de Seguro Social se nutre de la gente que cotiza. Correcto. Pero la gente que cotiza, es decir, los empleos formales, no se están creando. Correcto. No se están creando. Y al no crearse, la caja tampoco pinta a la caja no se le pinta un buen escenario. Correcto. Le faltó decir que turismo también está 50% de los hoteles de ocupación, por ejemplo, por decir solamente una cosa. ¿Cómo? ¿Por dónde comenzar para que la economía tenga por lo menos un primer impulso de levantamiento?
Mira, yo creo que nosotros estamos viendo un enfoque que debe ser parte de la fórmula de ver cómo se atrae inversión extranjera directa, pero creo que debemos empezar con la inversión que ya está aquí en Panamá. Nosotros ahorita mismo lamentablemente hemos estado dando desde hace muchos años un mensaje que no está dando certeza sobre la estabilidad jurídica en diferentes aspectos. Ya te he mencionado, bueno, ya hablamos del tema de la mina, te he mencionado el tema el tema que tenemos ahorita en el sector energético, el tema que estamos teniendo ahorita mismo en construcción, y ese tipo de cosas tienen muchísimo más peso que el modelo económico que Panamá había estado utilizando. El mensaje un poco para atraer inversión extranjera antes era, tenemos el dólar, tenemos el canal, tenemos bajos impuestos y somos grado de inversión. Y aún con eso, nosotros tenemos países que no son grado de inversión, que no tienen el dólar, que tienen impuestos más altos como Costa Rica, Guatemala, República Dominicana, que sí están atrayendo la inversión. ¿Qué es lo que han hecho esos países? Enfocarse en transmitirle a los inversores, tanto a nivel local como a nivel internacional, que se van a respetar las leyes y el Estado de Derecho. A mí me parece que el Ejecutivo, esas son de las cosas en las que se tiene que seguir reforzando, pero al final en el punto en el que estamos, es un tema de mensajes. ¿Cuál es el mensaje que le estamos enviando tanto a la comunidad internacional como doméstica sobre la estabilidad jurídica? Fíjese que uno la pregunta de don Danilo con el tema de la formalidad y parte de la respuesta que usted ha dado para poner sobre la mesa nuevamente el tema mina. Porque si lo que necesitamos es empleo formal, hombre, la mina generaba X cantidad de empleos formales. Y vi una protesta de empleados de empresas suplidoras que también eran empleos formales, la inmensa mayoría de ellos. Es como tener los ingredientes para hacer el pastel, pero decimos, ¿sabes qué? Vamos a seguir a dieta. No sé, me parece. Yo no sé qué dice usted. No, mira, a mí me gusta verlo, los números son muy sencillos. Nosotros tenemos en este país 4.5 millones de personas. De esos, 1.9 están ocupados. Pero de esos 1.9 ocupados, menos de 900,000 son del sector formal e independientes que cotizan. Nosotros tenemos 771,000 informales y tenemos más de 260,000 empleados en el sector público. Entonces, realmente si nosotros queremos aumentar las cotizaciones en la Caja del Seguro Social, queremos aumentar la recaudación, que el año pasado no cumplió con las metas, bueno, porque por supuesto el presupuesto que había aprobado la Asamblea en el 2023 estaba inflado, pero si nosotros queremos, digamos, llegar a los objetivos, tanto sociales como económicos que necesita el país, tenemos que incentivar al sector generador de empleos, tenemos que incentivar la empresa privada. De seguir la situación como está, para dentro de un mes ya habrán sido 182 millones de dólares lo que hay que pasarle a la caja. Correcto. Bien. ¿Quién va a recibir el primer golpe? ¿Todos por parejo o subsidios, las comarcas, educación, salud? ¿Dónde usted ve que se va a resentir más esa succión de recursos para ir a suplir a las pensiones? Bueno, al final, digamos, una de las cosas que nosotros tenemos que entender como panameños es que el dinero del Estado es dinero del contribuyente, no es un bolsillo mágico que históricamente tanto la Asamblea como varias personas en la plataforma pública dicen que eso lo debe pagar el Estado. El Estado no tiene dinero, el que tiene dinero es el contribuyente que lo paga. Al final es imposible tener una conversación en la que nosotros estemos diciendo es que hay que pagar todo, pero no hay recursos. Y ya tenemos la presión de las agencias internacionales de que no puede venir por más deuda y que al final eso va a tener que venir de algún recorte, como tú lo has mencionado. Al final vamos a tener que hacer una evaluación de cuáles subsidios no han sido eficientes. Al final tenemos que ver qué instituciones no han cumplido con su propósito y son redundancias. Yo siempre he sido, digamos, de lo que estoy abocando, de que tenemos que tomar medidas muchísimo más creativas, concesionar instituciones públicas, privadas, volverlas privadas que no están siendo eficientes, concesionarlas y de esa manera poder recibir esos ingresos, pero sin tener los riesgos operativos que tienen esas instituciones, poder ver de qué manera instituciones se consoliden. Yo he hablado mucho de que tenemos muchas instituciones financieras como el Banco Hipotecario de Panamá debería consolidarse con la Caja de Ahorro, el Banco de Desarrollo Agropecuario debería consolidarse con el Banco Nacional de Panamá y de esa manera lograr buscar ahorros. Ahorita mismo se está proponiendo 1.000 millones de dólares que tiene que aportar el Estado a la Caja del Seguro Social. Eso tiene que venir de ahorros, porque de lo contrario va a tener que venir por deuda. Entonces, y si no le agregamos el tema de la edad de jubilación, son 500 millones de dólares más. Nosotros tenemos que enfocarnos en darle una señal a la comunidad local e internacional de que la nueva administración está tomando, y la nueva administración me refiero tanto a la Asamblea como al Ejecutivo, de que se están tomando las decisiones serias y pertinentes para que el futuro económico de Panamá sea sostenible y no dependa de deuda. Mire que cuando usted plantea todas estas medidas que llevamos años hablando de ellas, correcto, ¿no? Suena precisamente a que eso va a tomar años. El gran problema es que ya nos llegó la cuenta. Como dice don Danilo, es que ya tuvimos que sacar 91, tenemos que sacar 198 y la cuenta sigue creciendo. ¿Podemos seguir yendo a esta velocidad y con este grado de
responsabilidad manejando estos temas? Lamentablemente hay que fast track, como dirían, digamos, en la industria. Y por eso hay que empezar con las cosas que ya existen. Me parece que tal vez en la última vez que tuvimos esta conversación, atraer inversión es importante, pero eso toma tiempo entre que vienen las empresas, se hace la debida diligencia financiera y legal. Nosotros tenemos que enfocarnos en lo que ya existe. Tenemos que reactivar construcción, tenemos que reactivar la mina, tenemos que darle certeza a los que ya hicieron inversión en este país, que al final se puede continuar trabajando en Panamá. Y eso es lo que va a generar empleos, eso es lo que va a hacer que aumente la recaudación y eso es lo que va a hacer que podamos cumplir con la Caja del Seguro Social. Viéndolo desde el punto de vista de la pintura más optimista que pudiéramos decir, de lo mejor que nos podía pasar, ¿cuál es la combinación de factores que nos podrían ocurrir en este primer trimestre? ¿Qué deberíamos tener listo a ese marzo que ya hubo anunció que está aquí? O sea, ¿cuáles son? ¿Qué ve usted que cuando llegue el 31 de marzo, wow, pudimos cumplir con esto, esto y esto para tener una economía que levanta vuelo? Bueno, primero que la reforma de la Caja del Seguro Social tiene que estar lista y tiene que incluir, evidentemente, un plan financiero que sea autosostenible. Eso incluiría que las aportaciones que tenga que hacer el Estado vengan principalmente de ahorro, que tenga el aumento de la edad de jubilación para transmitir de que esto va a ser autosostenible, como punto número uno. Como punto número dos, nuevamente, reactivar todas esas industrias que ya existen y que generarían empleo inmediato. Estamos hablando de ver de qué manera resolvemos todos los temas legales y ambientales con la mina para que de una vez empiece a inyectar económicamente los empleos que se necesitan y empezar con la construcción. Esos son los dos factores que van a generar empleo y va a hacer que se mueva el chenchen. Mi mamá decía, das más vueltas que un perro para echarse. ¿Podemos seguir dando vueltas? No podemos seguir dando vueltas. Al final, digamos, la analogía que yo digo es que tenemos la bola, o metemos el penal o fallamos. Ahora bien, en medio de todo esto éramos mucho y se parió la abuela. Está el tema Trump. Esta semana teníamos ahí una pausita, pero llegó el señor Carone y dice, no, hombre, Panamá se está volviendo el canal obsoleto porque no le da mantenimiento, es lo último que soltó. ¿Esto cómo nos afecta de cara a lo que comenzamos a hablar? ¿Cómo nos están mirando desde afuera para seguirnos dando plata y seguir funcionando? Mira, al final todos los desafíos pueden volverse una oportunidad si lo podemos enfocar bien. Al final yo creo que hay que aprovechar esta plataforma internacional donde todo el mundo ahora nos está mirando y ahí, en lugar de estar haciendo estos sentimientos nacionalistas y patrióticos que son importantes tener unidad nacional, nosotros deberíamos enfocarnos en las cosas buenas que tiene Panamá para que entonces podamos atraer esa inversión. Al final, cuando nosotros estamos hablando de atraer inversión, es importante entender que inversión significa empleo, empleo significa paz social. Esa es la única manera que nosotros podamos cumplir con los compromisos y objetivos que tenemos como sociedad. Es que en vez de quejarnos allí donde dicen que lo estamos haciendo mal, levantar la bandera y miren, aquí están las pruebas, los estamos haciendo bien. Es correcto. Esa sería la forma de capitalizar la oportunidad, pero en silencio no sé si lo capitalicemos. No, al final, nuevamente, yo creo que los problemas de Panamá los hemos hablado 1000 veces y ahora es momento de actuar. Ya no es tiempo de una mesa de diálogo y ver qué son. Nosotros ya tenemos años discutiendo cuáles son los dos problemas. Uno es la corrupción y el otro problema es de qué manera reducimos la pobreza y la desigualdad. La corrupción se arregla con instituciones robustas y transparentes que tengan los controles y los famosos checks and balances de rendición de cuentas, y la pobreza se elimina con inversión que genera empleo, con un libre mercado, con tener la facilitación de que las personas puedan emprender. Eso es lo que va a hacer que nosotros tengamos el país que nosotros necesitamos. Dejemos la conversa hasta aquí. Gracias por acompañarnos esta mañana. Siempre ilustrador escucharle, ¿no? Y uno dice, oye, es que tenemos repitiendo lo mismo hace rato. El asunto es actuar en la dirección correcta. Y usted nos viene a recordar cuál es esa dirección, o por lo menos tenemos algunos niveles de coincidencia. Dios quiera como país también los tengamos. Vamos a la pausa y cerramos hoy. Usted se retira, ¿no? Así tiene un compromiso previamente adquirido. Así que yo cierro conversando con Rodrigo Noriega y haciendo un balance más o menos de esta semana, como ha sido, en segundos nada más. Siga con nosotros. Bien, cerramos este encuentro dominical conversando con Rodrigo Noriega. Él es abogado. Don Rodrigo, buen día, bienvenido. Buen día, Hugo. ¿Qué balance hace usted de estos últimos 7 días, de esta semana? ¿Qué usted cree que es el común? ¿Cuál usted cree que es el común denominador de estos 7 días? Yo creo que el gobierno se está ajustando a una nueva realidad. La nueva realidad de que no domina la Asamblea Nacional y la nueva realidad de que vamos a tener que vivir con un cierto grado de protestas en una sociedad que está incómoda con ciertas decisiones que son inevitables o que simplemente están, digamos que encasillados hacia ciertos resultados.
Me quedo con la segunda parte de su respuesta, que va a convivir con protestas, pero protestas como las que hubo esta semana de ese talante o las medidas que está tomando el gobierno son las correctas. Miren, todos apoyamos las protestas civiles, protestas pacíficas, las protestas divertidas de los panameños y panameñas. El que no brinca es PRD o su versión original, que no brinca es Sapo. Pero lo que hizo el Suntax esta semana que pasó es imperdonable. Primero, porque en el país hay un clima de paz social. Segundo, porque en la Asamblea Nacional no se ha aprobado nada. Mucho menos el proyecto de ley 163 como existe, no dice nada de lo que ellos pretendían combatir. No hay privatización, no hay aumento de edad de jubilación, no hay. Entonces, ¿contra qué te estás oponiendo? Contra un fantasma. Yo creo más bien que están ensayando métodos, estrategias para tú sabes, igual que los jugadores de un equipo de béisbol, antes de salir a la cancha, antes de salir al campo, pues estiran el brazo, hacen lanzamientos, batean, etcétera. Creo que Suntax está estirando el brazo y bateando. Oiga, si este es el calentamiento, ¿cuál es el juego? ¿Cuál es el partido entonces? ¿Cuándo es la hora de la verdad? ¿Cuál sería? Yo creo que están esperando ya sea el propio debate final de la reforma del Seguro Social o el debate minero o el debate de Río Indio para ejercer más de lo que ellos saben hacer. Ahora bien, como usted decía hace un rato, las protestas, hombre, son un derecho. Todos apoyamos la protesta. Pero usted hacía un paréntesis ahí, decía la protesta divertida. ¿De verdad qué protesta divertida si al final están afectando nuestros derechos? Y por algo salimos a protestar, ¿no le parece? Totalmente, pero el panameño naturalmente es divertido, es jocoso, es sarcástico, pero no le gusta hacerle daño a los terceros. No le gusta tirarle un bloque a nadie desde un piso 20 sabiendo que eso puede matar a una persona o la puede dejar parapléjica. Este país no es violento. Este país no es violento. Este país no es violento. Me quedo con esa. Ahora, después de estas acciones vienen siempre los eslogan de costumbre. Se quiere criminalizar la protesta, hay una persecución de Estado contra los sindicalistas, etcétera, etcétera. ¿Cómo tomar este tipo de señalamientos? Bien, en este momento no hay una criminalización de la protesta. En este momento no hay persecución contra ningún sindicato. Lo que hay es la reacción, voy a decirlo, natural de un Estado frente a actos de violencia injustificada. Se tomaron un hospital en construcción, paralizaron el trabajo, el flujo normal de dos hospitales que hay en la Avenida Balboa, el Hospital Santo Tomás y el Hospital del Niño, y afectaron la circulación en vías públicas sumamente importantes. Pudieron causar muertes tirando bloques, tirando vigas, tirando todo tipo de artículos desde pisos altos en una construcción. Vamos, eso se vuelve un proyectil, eso es peor que un dron. Entonces, estamos hablando de cosas muy serias. ¿Usted coincide con el presidente de que estos son maleantes? Mira, no me atrevo a calificar a todas las personas que participaron en la protesta. Seguramente había personas que protestaron pacíficamente dentro de ese bloque, pero las que más se destacaron fueron aquellas que efectivamente fueron maleantes. Ahora, que CAPAC apoye o apadrine terroristas sindicales, para usar las propias palabras del presidente, ¿le parece justo el calificativo? No me parece justo el calificativo. El término terrorista tiene una carga legal y política muy definida. Implica la toma del poder o la obtención de sus métodos por medio de asesinatos, secuestros, etcétera, una serie de medidas que todavía, afortunadamente, el Suntax, ningún grupo en Panamá está ejerciendo. Ahora, el tema de las auditorías a los fondos de Suntrax por parte de Contraloría, ya que le llegan vía nuestros impuestos, vía el impuesto del seguro educativo, ¿le parece correcto el camino que ha emprendido el gobierno? Bien, yo creo que todas las organizaciones, aunque el Código de Trabajo protege a los sindicatos contra ciertas categorías de auditos, todas las organizaciones deben ser auditadas periódicamente. Más si reciben fondos públicos o más si manejan bienes públicos. Y en este caso estamos hablando de que el impuesto de seguro educativo le hace una transferencia a ciertos sindicatos, a ciertas organizaciones laborales importantes, de millones de dólares al año. Entonces creo que bien vale la pena hacer un audito de esto. Ahora, no solamente ellos tienen que rendirnos cuentas o reciben dinero nuestro, lo reciben los partidos políticos, para poner un ejemplo más, nada más, a propósito de organizaciones. Claro, también hay que auditarlos a ellos. Y muchos han ido a elecciones sin presentarnos cuentas, pero vuelvo a la primera parte de su primera respuesta. El gobierno está llegando al convencimiento de que no las tiene todas consigo, como decía Cheque Lezamudio en sus narraciones de boxeo,
en la Asamblea Nacional. ¿Qué camino le queda entonces de aquí en adelante al Ejecutivo con esa realidad? Yo creo que le queda el camino más democrático que existe, negociar y consensuar. Debemos entender que la ley de reformas al Seguro Social que va a salir de la Asamblea Nacional no es la ley que presentó José Raúl Mulino, ni es la ley que desea Suntex. Es una ley producto del consenso, la negociación, la información y las transacciones propias de una democracia. Si hubiese una bancada dominante, mayoritariamente, seguramente tendríamos una planadora en un sentido o el otro. Pero en este caso, la Asamblea Nacional está sumamente dividida, como lo está la opinión pública, y por lo tanto el proceso de negociación, transacción, consenso es mucho más largo, es mucho más distendido y por lo tanto muy probablemente la ley no sea lo que esperen tirios o troyanos. Ahora, que no esperen ni el uno ni el otro, pero salida fácil ahí. ¿Hay una salida fácil a una crisis como la que tiene el seguro? Creo que hay buenas salidas, hay mejores salidas y hay peores salidas. Yo espero que esta sea una buena salida. No será la mejor, pero espero que sea una buena salida. ¿En qué contexto ponemos esas palabras que usted usa, negociación y transacción, cuando estamos hablando de poderes como el Ejecutivo y el Legislativo en un cuarto? No necesariamente hablemos del matraqueo, no necesariamente hablemos del que hay para mí. Por ejemplo, a ver, la bancada Vamos quiere que haya normas de transparencia que han sido bloqueadas en la Comisión de Gobierno, por ejemplo, por el famoso presidente de dicha comisión. Bueno, una negociación puede ser, necesitamos su apoyo, señor presidente, a estas iniciativas legislativas de transparencia, a estas iniciativas legislativas de rendición de cuentas, a estas iniciativas legislativas que penalizan más la corrupción, los sobornos y demás. Pero fíjese que la Asamblea no deja de ser transaccional. Yo me acuerdo en la vista presupuestaria, bueno, la escasísima que hubo del presupuesto pasado, diputados de todas las bancadas se levantaban y preguntaban por obras de su circuito, que fue el escenario donde a la señora Yanibel Ábrego se le puso el mote de ¿qué hay para mí? Ella iba a preguntar por un centro de salud, por un local, por una obra. Sí. Y alguien respondió ¿qué hay para ella? Sí. Y se acuñó aquello de ¿qué hay para mí? Sí. Pero es exactamente la misma figura de aquel entonces, es la misma que vi en estas vistas presupuestarias. ¿Eso también no forma parte de la transacción? Y te tengo una noticia, Hugo. Ese es el comportamiento perfectamente normal de todas las asambleas en países democráticos del mundo. ¿El que hay para mí? Vas al Senado. ¿El que hay para mi circuito o qué hay para mis votantes o qué hay para mis electores? No es qué hay para mí como un beneficio personal de no, dame nombramientos o dame libertad de lotería o dame cupos de taxi, no, sino el otro. Oye, dale inversiones a mi circuito, dale inversiones a mi estado, dale inversiones a mi provincia. Esa es la otra reacción en un proceso democrático. Eso ocurre en todas las asambleas en los países democráticos. Oye, ya que estamos en aguas políticas, ¿quiénes son los grandes ausentes en medio de los debates, discusiones, protestas que hemos tenido en estas últimas semanas? Los partidos políticos. El liderazgo político tradicional de este país ha desaparecido. Más con la controversia con el presidente Trump, lo vivimos en los medios, no hay fuentes. Los partidos políticos no quieren hablar. Nadie quiere enfrentarse con Estados Unidos. Te lo dice a sotovoce, sí, oye, eso es horrible, terrible, hay que oponerse, ¿qué le pasa a Trump? Pero, ¿será que no quieren perder la visa? ¿O será que quieren seguir visitando ratones allá en Florida? No sé. Pero no están dando la cara y el pueblo lo va a recordar en mayo del 2029. No asoman la cabeza, tiene la razón, pero hoy paso por aquí Martín Torrijos y así políticos de viejo coño. Hombre, Ernesto Pérez Valladares también está hablando. Están pasando los expresidentes, pero la nueva generación de políticos no están en las páginas amarillas siquiera. Y la gente, el votante, el panameño, ¿cómo cree usted que ve esto? La gente entiende que lo que hizo Trump, y espero que se quede en término pasado, lo que hizo Trump fue una ofensa a Panamá. Trump cuestionó mucho, aunque ojo, hay panameños que creen que lo que hizo Trump está bien, pero la mayoría, mi impresión de las anécdotas cotidianas, mi impresión es que la mayoría de los panameños entienden que Trump nos ofendió y que esperaban una mejor defensa del país. Yo espero que Trump haya bajado la guardia con respecto a Panamá y que se enfoque en otros temas, Gaza, Ucrania, qué sé yo, el Golfo de México, lo que quiera. Pero bueno, en cualquier momento esa llamada que no se hizo de pronto
se programa y vuelve a suceder. Ahora, ha estado entretenido el señor Trump, como usted lo dice, viendo otras esquinas del mundo y otros asuntos. Está revisando otras alacenas, está entretenido, pero el tema está allí. Recordemos que este es un tema que ha sido permanente para él desde los años 80, Totalmente. su primer gobierno, en la toma de poder, en los primeros meses de esta administración. Así que en cualquier momento salta la Y libre otra en vez. unas semanas viene el secretario de Defensa, así que eso perfectamente se puede poner en la freidora fácilmente. ¿Cómo debe capitalizar Panamá estos momentos o estas semanas o estas horas en que de pronto el mayullón anda viendo a otro por allá, anda bulleando a otro? Yo creo que el gobierno de Molino debe hacer dos cosas. Primero, promover un gran consenso nacional sobre temas relacionados al canal de Panamá, enterarse Río Indio, por decir un tema. Otra preocupación de muchos panameños y una preocupación honesta, ¿a dónde se fue el dinero del canal? 28.232 millones en 25 años. La gente va a decir, bueno, Odebrecht, Cintas Coimera, tal o cual cosa. Y bueno, en realidad está manifestado muchas obras, pero hay que darle más visibilidad. Hay que cada panameño, donde quiera que se encuentre, sienta que el dinero del canal le llegó. Y eso hay que hacerlo. Y hay un tema, Hugo, que es muy importante. El canal tiene que ser un canal a puertas abiertas. Es un canal transparente, se maneja muy bien, pero a nivel de la población, culturalmente el canal se ve como muy elitista. Entonces el canal tiene que volver a enamorarse de la población panameña. Tiene que tener un canal a puertas abiertas que lleve a los niños, lleve a los ancianos, lleve a los maestros y maestras a visitar el canal, a hacer giras, que vaya el personal del canal a nivel nacional, como lo hicieron en el 2006, para el referendo aquel de la ampliación del canal, que vayan a nivel nacional nuevamente a hablar con la población. Ahora, eso no se ha dejado de hacer. ¿No tendrán que de pronto cacarear más el huevo? ¿O hacerlo más masivo aún todavía? Hacerlo más masivo y cacarearlo más. A las dos cosas, por las dos vías. Sí. Oiga, hablábamos un poco del silencio de los políticos, de los que uno cree que van a ser aspirantes. Esa ausencia, ¿cómo la estará mirando el votante? Y también hay que aceptar que cuando los partidos políticos han cedido su espacio, le han dado precisamente ese mismo espacio a las corrientes independientes. ¿Siguen haciendo el espacio o cómo usted cree que lo toma el votante? Totalmente. Lo ves todos los días en los noticieros, en los programas de opinión, en los periódicos, que una gran cantidad de voceros, una gran cantidad de fuentes son los diputados independientes. O sea, los políticos tradicionales no han aprendido todavía a convivir con esta Políticos realidad. tradicionales han cedido mucho espacio de opinión pública a el voto independiente y a los diputados independientes. Ahora, ellos tienen una receta. Ellos dicen que las elecciones no se ganan en los medios ni se ganan en las redes. Se ganan en el circuito. Bueno. Dile eso a los 58 diputados que no se reeligieron. O sea, la fórmula no es por ahí. La popularidad del presidente Mulino cayó varios puntos sensibles. ¿A qué lo atribuye usted? Y si esta es una caída libre o el ejercicio del poder y los temas que tienen en el horizonte, ¿cómo le plantean el futuro inmediato del presidente? Bien, yo creo que, primero que todo, recordemos, Molino fue electo con 34.4% de los votos. O sea, el piso electoral de Molino fue relativamente bajo. Segundo, muchas de las grandes iniciativas que José Raúl Molino lanza no son iniciativas populares. Recortar el presupuesto, reformar el seguro social, etcétera, no son iniciativas que van a poner chen en la calle. No son iniciativas que van a ganar votos o van a repartir bolsas de comida y demás. Yo creo que el presidente ha sido muy mesurado y hay que reconocerle su moderación en la mayoría de los temas. Nos ha dado paz social, lo que es en realidad un bien muy valioso en América Latina, que un presidente, 8 o 9 meses de gobierno, tengamos paz social en este país. Vamos, yo te aseguro que en Colombia, que en Ecuador, que en cualquier cantidad de países lo estarían pidiendo de rodillas que les dieran paz social. Entonces, tenemos que valorar lo que tenemos. No va a haber chen precisamente porque nuestra economía está muy herida, está muy lastimada, nuestras finanzas públicas están muy lastimadas y eso toma tiempo. Ahora, ¿esta paz social se debe a que el panameño es paciente, a que el panameño, como usted hablamos hace un rato, es pacífico o realmente es fruto de la forma en que administra el señor Molino? Yo creo que son las tres cosas, Hugo. Por un lado, el señor Molino, a pesar de que su estilo es un estilo, digamos que se impone verbalmente, discursivamente, pero en la práctica ha sido un estilo muy institucional. Manda la iniciativa a la Asamblea Nacional,
Recordemos lo que pasó con el presupuesto general del Estado el año pasado, que se lo devolvieron un par de veces para hacer correcciones. Y al final se aprobó el presupuesto sin mayor tema. Y me imagino que va a pasar algo similar con la ley de reformas a la Caja de Seguro Social. Ahora bien, aunque el presidente es el capitán del barco, tiene un equipo, tiene a sus marineros, muchos de ellos con muy poca experiencia política. ¿Esta caída de la popularidad no obedece en alguna medida a ese escaso manejo político que tienen algunos de sus ministros? Yo creo que se debe a varias cosas. Primero, el presidente Mulino no está politiqueando. Recordemos, gobiernos anteriores nos saturaban los medios, lo que era muy bueno para los medios, con campañas publicitarias de gobierno tal, abrimos una lata de refresco, le recogimos la basura, tal, y cada cosa, fuera cierta o no, la cacareaban. El gobierno Mulino es sumamente comedido en el tema publicitario, uno. Dos, la misma personalidad de Mulino puede ser que no le guste a una parte de la población, y entonces creo que la situación económica es lo que más le impacta a los panameños en este momento. Y los panameños sienten que su situación económica está sumamente apretada. Y por supuesto lo primero que hace es culpar al gobierno. Ahora, usted habla de la personalidad del presidente. ¿Con qué presidente se queda usted en conferencia de prensa? ¿Con el de esta semana o con el de la semana anterior? Yo creo que el de esta semana. Porque él mismo lo reconoció con un estribillo de una estrofa de un bolero. Si en algo te ofendí, pero eso era para todos los panameños, siento yo, no sé. O para los periodistas, no sé, o para los autores, no sé. Pero sea para uno o para otro es de caballeros. Es de caballeros. Eso hay que reconocerlo. Y lo reconoce y hay un proceso de autocrítica, hay un proceso de evaluación y creo que eso es parte del manejo. Recordemos que este gobierno todavía está el bebé en la cuna, todavía está gateando. O sea, estamos en las primeras etapas de este gobierno. No hemos llegado ni siquiera a la adolescencia de esta administración, que eso pasará a final de año, principio del segundo año, etcétera, donde ya sacarán las uñas, ya tendrán más garra, más manejo de lo que pasa. Usted me lo pone así, no hemos salido de pre-kinder, no hemos llegado a primaria todavía. Todavía no hemos llegado a primaria. Ahora, donde sí nos está yendo mal en notas es en la calificación de nuestra lucha contra la corrupción. Nos seguimos hundiendo. Totalmente. Y lo vimos con el caso de Odebrecht. Si Donald Trump no hubiera hecho las declaraciones que hizo ese día sobre Panamá, la noticia de portada o la noticia de todos los programas de opinión iba a ser el fracaso de la audiencia del caso de Odebrecht. Estamos dejando que un país como Brasil, en este caso, nos esté saboteando un caso tan importante. Muy a la ligera siento yo que se le dio 10 meses más al proceso, cuando quizás el órgano judicial pudo ser un poquito más estricto. Yo espero que tras tienda se estén haciendo esfuerzos mucho más robustos para obtener esas pruebas que faltan para este proceso. Oye, y en aquella conferencia de hace 2 semanas el salvoconducto parece que iba a salir, pero todavía sigue el salvoconducto en espera, en cajón de espera. Sí, yo siento que el salvoconducto está como las bolas de ping-pong. ¿Cómo así? Un día está en este lado, el otro día está por allá, y en fin. Entonces, preguntan si el salvoconducto es para ir al hospital o el salvoconducto es para ir a qué país. No, el salvoconducto es para ir a Nicaragua únicamente. El salvoconducto no es para ir a Milán, el salvoconducto no es para ir a Fiji, el salvoconducto es para ir a Nicaragua únicamente. ¿No hay otra salida en esto? El expresidente Ricardo Martinelli así lo ha determinado. Hay 2 salidas, salvoconducto o renacer. Porque el presidente Mulino, por constitución, no puede indultar a alguien por un delito común. No, la Asamblea Nacional no puede pasar una ley de amnistía de un delito común. Tiene que ser un delito político. Oiga, éramos muchos, se parió la abuela. Vuelvo al tema de la corrupción. Los Estados Unidos flexibiliza, mira la palabra diplomática que voy a utilizar, la relación de sus empresarios con el resto del mundo. ¿A dónde nos llevará esto? Al basurero de la historia. Es terrible lo que ha hecho Estados Unidos, principalmente porque esta ley, yo siento que hay una guerra de Donald Trump con la administración de Jimmy Carter. Pues esta ley la firmó Jimmy Carter. La ley anticorrupción en extranjero fue una iniciativa del gobierno de Carter, al igual que el Departamento de Educación, al igual que los tratados Torrijos-Carter. Entonces, Donald Trump tiene una guerra permanente contra la administración Carter.
Es terrible porque eso le da un argumento muy moral a Estados Unidos en sus reclamaciones cuando había licitaciones muy sospechosas y ahora no lo van a tener. Ahora simplemente va a ser una subasta de quién paga la coima más alta y quién tiene mejores abogados para esconder los movimientos sospechosos de dinero. ¿Hay quienes estarán haciendo fiesta con esto? ¿Se están frotando las manos? Muchísimo, muchísimo. Dejemos la cosa hasta ahí. Don Rodrigo, gracias por conversar con Panamá. Que tenga muy buen día. A ustedes, gracias por la sintonía. El próximo domingo tenemos la cita nuevamente aquí en Debate Abierto. Recuerde, esta tarde a las 3 de la tarde en ECO, el programa completo e igualmente siempre disponible a través de nuestras diferentes plataformas. En lo que resta de hoy, seguimos haciendo el esfuerzo y nos regalamos el mejor fin de semana de nuestras vidas. ¿Le parece? Bendiciones.